se comenta que el pibe cantina se ganó la lotería. Ya no pasea con su bici despintada, no usa su
piernas desatadas y que viste elegante, todos lo ven, luciendo sus roles, ese pibe anda bien. Pibe cantina, ¿de qué te la das? Si sos un laucha, borracho y haragán. La chica... Señoras y señores. Buen día, buen día. Buena, Quique, ¿cómo estás? Qué raro está José. ¿Qué va, tu lente falsa? José, no, lo que pasa es que me olvidé de mis gafas de vista y yo no veo bien y ayer terminé con un dolor de cabeza porque todo el día no me puse mi anteojo. Yo tengo miopía y astigmatismo. Ahora con miopía es astigmatismo. Astigmatismo, señor. así que cuando creces ya no ves más lo bien. A medida que vamos envejeciendo van saliendo las carachas que tenemos. Y yo tenía caracha en el ojo, no veo bien. Y lentes de contacto creo que hay solamente para la miopía y no para el astigmatismo. Sí hay los. Sí, hay picó. Hay los. Bueno, ahí me han mentido entonces. Ay, por eso yo uso anteojos de contacto. ¿Vos tenés lente de contacto? Claro. De la cola no mintió todo con su ojo, boludo. Mentira. La cola es salva, Pero boludo. Salva transparente, como tu ojo es así seguro, luego. Está más coqueto que nunca, Salva hoy. Salva Y no hay nada. No, sonriente. No sabía que estaba Ainara hoy. Ay, Nara, hoy vine, sí. Ahora, nos suerte que acompaña no hoy. vino José, pero... Aragán. José ayer tuvo una Yo no iba a fiesta venir de San también. Juan. ¿Por qué? No iba a venir, tenía hoy una audiencia y había sido, comuniqué y todo, encima que no iba a venir, había sido, no, era hoy, es el otro mes. De la cola que gana, salva. Cosas que pasan. Ustedes saben que yo estaba pensando en Ainara de venida. Hoy viniste de color faso. Paso. Color Ay, orégano. paso. Color orégano. Padre, Color revolú. Colores PP. Estaba pensando en Ainara. Y Sí, mira de que venida, con casualidad de la vida, te juro por, cómo se hace presente. por el Dios. Viste, soy de... Aparece. Soy una aura buena, No, entonces. bien, Entonces- Ainara, dije, le extraño a Ainara y Fabi. Fabi. Pero Encima, Fabi no me encima hace que caso, Fabi, dijiste. encima que Fabi no le hizo caso 14 años por ahí. ¿verdad? Exacto. Ahora, ¿Qué sentiste al recibir el audio de Fabi? No, pero ya me respondió. Y después ya le respondí y ya no me respondió más otra vez. No, pero De yo la no sabía eso. No, pero espera, Ainara, hay niveles, nosotros así somos gente importante. No. Podemos estar respondiendo y respondiendo. las Vos sabés que Ah, hay yo... veces que se te pasan todos los No, mensajes. yo A mí realmente sucede me mucho. confieso en ese sentido, Ainara, y te pido disculpas y a todas las personas, porque yo leo y tengo una cuestión de que yo siento que porque yo leí tu mensaje y yo yo te respondí. No, pero ella Vía- nunca me dejó en visto. Vía No entró Wi-Fi. luego. Yo no Vía creo eso, Wi-Fi. Fabi. Te juro, a vos Yo- ya te hice también. ¡Epa! Yo
lo último que leí es traer tu plantera que me dijiste y yo Y lo no que te dejé, trajiste tu plantera. yo te dejé en visto y me olvidé de la plantera, voy a traer otro día. Pero vos sabés que esa cuestión de, yo leí hace rato, no leí, vi en un video estos que salen fuentes de TikTok. Decía que para que vos una conversación termine, cierto es, fui mal educada porque es mejor que la persona te clave el visto a que vos le claves el visto. Claro, Porque obvio. si no es como que realmente es así, No hay tipo, nada mejor que sea vos el que clave. que clave el visto. Depende de quién sea. Hay niveles para los vistos. No sé si ustedes opinan lo mismo. Yo, mamita. Ah, Depende de quién te clave. depende de quién te clave el visto. Yo prefiero Hay clavar. vistos y vistos. ¿Vos que te claven el visto No, o yo clavas quiero el visto? clavar. Y ¿Perdón? mira, Yo- encima tus ojos son coquetos. Yo depende, tipo a veces clavo y a veces me clavo. Reactivo pasivo. Claro. Pero ¿Cómo forma sensualiza? parte. ¿Cómo se? Acá se sensualiza todo. Acá estamos Acá hablando de hablamos de cualquier cosa. cuerpo, todo lo que es cancelable, acá hablamos, boludo. Bienvenida Inara y bienvenida también a Demonio que continúa. Bienvenido. Ayer- Ponela al otro lado, Fai, para que se le vea. Acá Hoy se me le ve bien. felicitaron al otro lado, porque- ahí, ahí, ahí. Acá. Ahí está. Ahí. Ahí está de monito. Hoy me felicitaron, chicos, porque como dijo Quique, acá decimos cosas cancelables, ¿verdad? Sí. Funables. Che, ¿por qué te cancelaron? Pero no me cancelaron, Ah. me felicitaron por el aro de De Tony Tony, porque Sanabria. amaron, porque mucha gente quiere decir, pero no puede, entonces comparten nomás mis videos. Claro, vos Claro. sabés que, y claro, así como vos dijiste, Ainara, ¿qué pasó a Ainara? ¿Será que Ainara? Y sí, apareció. Hay que, ¿cómo es que se dice? Entonces vos podés tipo invocarle a Tony. Claro. O sea, vos sí tenés el poder. Sí. El compañero no, pero vos sí. Algo tenés. ¿Y por qué no tenés el don, se me- No tenés. Todo mortal. ¿Por qué yo no veo, señora? ¿Por qué yo no veo los fantasmas? Y no tenés el don, se me Esto hermoso. Cairosa. estuvo. Ojo, de compañero. Bueno, para los que van a ir dejando sus mensajitos, tenemos habilitadas ya las plataformas de Twitch, YouTube. Tenemos todavía nuestro WhatsAppero para que por ahí también puedan escribir. Habilitamos el WhatsApp. Ya tenemos los mensajitos en Twitch. A patada. Tenemos mensajitos. A ver, Dice ¿qué dice la Mauri, gente? buenas, dice mitad de semana, ya ese Pedro dice muy pero muy buenos días, mitad de semana, viento sur, hoy piró, Hoy piró, Pempotú, Olimpia, construcción de bárbaro, dice Lente Juayala, José, versión fit, Versión fit, versión harina de bambú. Tuisha, Ohueyú de Versión peso, zucchini. José Ayala Fitness, buen día para todos. José Onceñeuma de vacaciones, ese dúo mundial, Acuyema. Fabi Ainara, el dúo mundial, dicen acá, chicos. Dúo De tabú, potente. José abusó con el San Juan, Hauper DRT, color Mary Jane, dice, por mi ropa. Positivo, código mencionado, dice Enzo Barrios. A José le dio camburuyere después de la carrera bozada ayer. Base 3, móvil centro 3, positivo, código mencionado, Elías da y recibe. Positivo. Positivo. Ainara vino y no está demonio. Le has puesto que hoy viene Papucho a inventar cualquier cosa. Yo también tengo mensajitos, dice el gato con rasta, José está limpiando su casa mientras su señora le grita, estamos fumando frente a la plaza de su casa. Están fumando frente a la plaza, por eso saben la info. Joder, rompemos la data. cosa ya, la boludo. Armando dice, volvió Ainara, vuelve Papucho al estudio hoy. ¿Qué Y pasó, según lo que Papucho? yo veo acá, sí. Y vuelve Papucho. Dice. Hoy Qué vuelve coincidencia. Coincidencia de la vida. Qué cosa, che. Son Hace 2 semanas novios, que no viene son Sara. novios, se besan, ¿Qué, sus qué onda bocas Sarah se Connor tocan, está sus en la cosas. mesa, hey? ¿Quién? Sarah Sarah Connor. Connor. ¿Quién es Sarah Connor? Ay, Pero es la de Terminator. la de Terminator. Qué puta, nunca hay un Terminator acá, boludo. Esperen un poco, Quique, ¿por qué pico tan temprano? Tenemos que acordarnos de eso, pero está bien, Luz. Tienen que ver Salva. películas clásicas, hay que Qui- culturizarse. Quique, Cierto. acá te felicitan, dice. ¿Quién? Ignacio, De la Quique es cuenta, el se único llama. miembro del programa que nunca faltó. Un Yo. mega aumento. Vos sabés que es cierto. Cierto. El único, usted manga gane, boludo, planillero. Y vos sabés que yo me quedé con lo que ayer me dijo la pruebera, o sea, con lo que ayer le dijo aquí, que mejor dicho. A Cheto Mal le A Cheto dijo. Mal le dijo, no es aquí que. Es que me confunde, que iba a ser millonario.
Sin pulmón y no y coge. sin pulmón y que no iba a... No, pero a mí lo que me preocupó de Chetumal fue que le dijo que cero en esto. Cero, y encima le O sea, dijo... va a tener ¡Elías! plata, va a tener signo plata, viril. pero sin... Ya no Sí, lo garcha otro. más, dijo. ¿Qué No tengo que garcha ver más. yo en eso? Signo viril le dijo. ¿Qué tengo que ver yo en Signo eso? viril. Signo viril le Ay, dijo. hijo de Sí. Encima es de Tauro, el signo viril. no sé Así qué. me dijo. Es Todo el lo si- tiene que... es el signo viril, pero pega y te Ah, digo. entonces- Yo ahí no, se me no. cayó un ídolo. Yo digo no a eso. Porque No. conocí a taurinos. Así que, Y ¿Qué yo- pasó con la taurino? ¿Vos tenías novio taurino? sí. ¿Y qué tal? Ella le dice, no. Yo le Yo digo, le digo no, yo le digo Ayena, no, es como dice entonces. sí, pero no. Sí, pero no, o sea, Y Elías que tiene onda no con es la gran cosa entonces. Y Elías que Vení, te amo, tiene traigo. onda con alguien cercano. Yo quiero decir algo de... ¿Cómo se llama? Chetumal. A ¿Qué ver, pasó? Él es muy diferente cuando está acá en piso, ¿Mm? pero le encontrás en recepción. Es Otra cosa. ¿por otra qué? cosa, yo no sé. Acá se la da de la muy... Pero allá es re abajo- contra macho. A ver, pero ahí cómo es abajo y cómo es arriba. ¿Cómo Y es arriba es con esta abajo. música. Arriba, acá es así. Acá es medio más retobadito. Tiene más. No se guarda con la sensibilidad, no sé qué puta. Y abajo, Ya no habla Así luego. me hizo ayer. Lo que pasa es que abajo. Lo que pasa es que abajo tiene que estar muy pendiente ¡Cuidado! hacia un estudio, hacia el otro estudio, hacia la escalera. Claro, tenés ¿Entendés? razón. Cuando Salvador. tenés Ahí es razón, macho, ¿entendés? tenés razón. O sea que tiene que ir esparciendo Claro, ahí tiene que semen en polvo. Cuida su imagen. no, ayer estaba viendo un video ahí con Esperma la en gente de polvo, ahí recepción. partiendo. Estaba una chica rubia, él. ¡No! ¡No me quemé! O sea, yo le quería abrazar para despedirnos y me hizo así. A mí hoy me abrazó, me dijo qué rico tu perfume. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que temprano, pues. Contigo, Sí. Contigo, pero con Elías. contigo. Hay Pero pues una fricción. a eso de las rara. 11 por ahí, andate un poco allá a ver si te saluda. Vos pues sos rubio. ¿A qué hora? A eso de las 11 por ahí. ¿De la noche o de la mañana? No, Ahora a la breve. mañana y después a las 12 o entre las 2 de la tarde, eso, a ver si te Ah, saluda. cuando empiezan a llegar No, las ni compañeras a mí del no me otro. saluda ahí. Oh, me dice así cuando... ¡Qué Vos mal sabés hablado que- que son de sus compañeros! ¡No, A mí Cheto Mal me dijo, vos sabes que compré un champion legro chivón a mi parientito al que le compré, ¿querés para un champion? Me dijo, sí quiero, le dije yo. Viajaste y no te... Y después te viajé ganaron. y cuando volví, ya regalé tu champion, me dijo. Ah, ese no es el campeón que he visto que le ha pasado ahí. El champion que me iba a regalar volvió a Encima le regalar. regaló a otra de la empresa, bandido. Otra, porra. Mentira. Sí, a otra de la O empresa. sea, A otra le regaló. Ay, qué horror. Otra de la empresa. Qué horror hablar de Cheto Mal. en Qué serio. Qué fuerte. feo que hable mal de su compañero que no está, boludo. Acá dice Tenés Pedro, razón. Cheto Mal, código positivo y te verá también. Detrás de cámara, Cheto Mal me mete su lengua hasta mi estómago el día soy. Cuidado, se ríe, boludo. Cheto Mal es el alter ego, dice Cheto Mal positivo, QPI negativo. Cheto Mal MP7. Doble chip. Bueno, tenemos mensajitos de YouTube antes de leer nuestro diario Popu. Ya llegó Silvi, ya está ahí paradito. Pasa nomás ya, Silvi, mientras terminamos de leer los mensajes. Sí, Dice Pedriño, buen día, chicas, llévenme preso las dos. Dice. será, pobre. Pedriño. Policía, mae. Después dice el gato con rasta, Cheto mal del Toro solo sacó los cuernos. A la gran pipeta, qué fuerte que entraron. Dice Julio, abuela Rumbucura y Shande por a Fabi y Ainara. Saludos, Quique. Saludos. Son lo más. Rumbucura. Puso guaraní acá. Yo soy pésima leyendo guaraní. En Solo guaraní. guaraní. No, pero acá vas a aprender rápido, Ainara. Tranquila, tranquila. Ayer, no, el lunes quise decir un aro y me salió todo mal. Será, pobre. Pero mi audiencia igual me quiere. entonces Boludo, todo tranquilo. hablando de aro,
Ayer me quise a una fiesta de San Juan. El único lugar donde hubo fiesta de San Juan fue el glorioso Mercado 4, boludo. No, ayer tuvimos- Todo el mundo me le hizo 2 semanas Tres. antes de San Juan y el 24 que es el día no hicieron, No, carajo. 3 San Juanes tuvimos ayer. Tuvimos el del mercado, después hubo uno, el de una marca de comidas, y hubo otro que era de otra marca de comidas, y hoy en un conocido A Canelo shopping. que son para no hacer el 24. Lo que pasa es que el 24 Sábado, sí. tienen el Puta. 24 Pujaré El para sábado recibir bronco, el San Juan. sábado bronco. El sábado de Bronco puede ser aparte. Lo que pasa es que para recibir el San Juanazo Pujarepe en la madrugada ya tienen este San Juan TT, que es de este lugar Emiliano R. Fernández. El club El club, sí. Club ahí hace es donde- identificaciones. Sí, Ese bueno. es la gran puta, yo Y me ese fui es a... el verdadero San Juan en donde la gente se reúne. Ya fue ese. No, este ya fue el lunes de noche para recibir el San Juan Coe. de madrugada. Y hoy es el San Juan de un conocido shopping con un solcito y otros San Juanes. Y el sábado fue el del centro. Y el sábado hay más San Juanes todavía, Y hay ahí conocidos continúa. colegios. Y los sanjuanazos que todavía Sí. tienen. El Acá- sábado hay un super San Juan en San Juan Bautista Misiones. En julio hay todavía San Juan. Continúa, todo sea para seguir comiendo. Preparen el protector gástrico. Pasa el número de WhatsApp. Así que no me va a pasar lo de Salvador. Ayer cuando ustedes se retiraron llegaron las comidas de Gordoño. Espectaculares. Llegó Bellú, payagua mascada, Yo me voy y chicharrón viene la trenzado. comida. Riquísimo. Gordoncho se siempre quedó a comer. dormido. Gracias a Gordoño que nos hizo llegar la caja de Gracias, comida. Eduardo. Déjenle pasar a Gordonchu, no sean malos con él. Vamos a preparar 5 sillas. No diga eso, Quique. Ya, Quique. Quique, equipo de mesa, todos. Llegó Silvi para poder leer los diarios. Los diarios. diarios. Los diarios. La puta, lee nomás de ese carajo. Pi, 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 pi. Hola, Silvi. Hola. Hola, Hola, Silvi. Silvi. Paella, Vos sabés que ayer justamente el Ministerio de Salud emitió recomendaciones para no abusar con el... He visto. ¿Con el qué? las comidas típicas, no la gente. Vos sabés que no, hasta julio esto continúa. No. Y lo que pasa es que todo el año vos podés comer comidas típicas, pero no es igual cuando llega la temporada de San Juan. Tenemos luego Durante ese el invierno chipsito. empieza luego a hacer frío y voy a buscar Ya, sí, comida Bellú. típica. Va, Tenía épico. No, es la temporada de San Juan nomás. Sí. Va, todo épico el año. Ministerio No, de Salud pero le va a decir está eso. bien, de vez en cuando. ¿Qué vos comiste, Silvi? Está bien, de vez en Recomendaciones. cuando tienen que aparentar Sí. que trabajan. Ah, Pero cuando hace No digo frío- por todo, hay muy buenas funcionarias y funcionarios del A la ministerio. gana. Pero hay unos cuantos que están ahí por cuestión político nomás. pero ya se sabe que el paraguayito no hace caso. Si vuelven claro. 10 veces con su Pero ex. son recomendaciones nomás, pues. Para Pero- poder cuidarse. Para poder cuidarte. Pero durante todo el año no comes mal, baila Baila. una semana más. O sea, todo el invierno. Pejope ya piró, más adelante. No sé. La comida típica preferida de cada uno. ¡Rápido, Silvi! Pastel mandío. ¡Salvador! Payaguá. Pastel Sabi. mandi o. Pastel mandío. Mandi ore. Bellu. Mandí, ore. Mandi ore. Pastel mandi o mandi ore. Puta, nadie dijo chicharrón. El chicharrón. Chicharrón con limón y mandioca. Chicharrón trenzado. Para mí Lo que pasa que- Payaguá, chicharrón trenzado, butifarra. El Pero chicharrón butifarra como Butifarra todo. también. El Solo chi- que a veces es muy fuerte el condimento, pero rico. Pero no hay nada más rico que la butifarra dentro de la chipa. ¡Ay, no! Eso es lo que te A mí En cada cupé. No, en cada pues. cupé venden eso. ese es un clásico tiempo. todavía. Es un clásico. Encima de A mí me butifarra gusta. casera. Butifarra El de casera. cacupé tiene un sabor Diferente. diferente y El parece más condimento. picantito. Casero. Picantito, Sí, chiquitito y sí. picantito. El Pega cacupeño es picantito, entre más y fuerte. chiquitito. ¿Cómo? Entre más fuerte el picante, mejor. Mejor. Oh. Pero el comino es un condimento que tiene que, para mí, el comino tiene que ir sí o sí en el payaguá, un poquito, tiene que ir un poquito en el pastel Pastel mandío. Y el chicharrón tiene que ser. Lo que pasa es que vos podés, chicharrón trenzado, vos podés encontrar variedad. Ahora, que sea blando y que sea rico. Ese es el tema. Creo que primero se tiene que hervir. Se hierve Se primero. hierve y después se cocina como se debe cocinar. Pero a nunca veces probé. hasta ahí queda. Nunca poco probé el. Se queda chicharrón. como un sabor fuerte. Tenés que La probar. pobre Silvi. Rico el chicharrón trenzado. No, no probé todavía. Con Con mandioca y limón. Con limón, dicen. Bueno, pasemos entonces a las noticias. Vamos Música de con noticias. tapa noticias. Contigo, Fabi. Vamos, no, hoy Silvi lleva la palabra. Contigo, Silvi. Hijo de puta, boludo. Bueno, justamente está en la tapa, dice Chicotazo polar Piocó Andé, dice, y en la página 7 continúa. San Juan dijo que sí con heladas. No sé si ayer ustedes sus vehículos, si no está bajo techo, sí o sí amanece con hielitos. Ajá, está Sí, la sí, gallina. sí. por Está, dice que en Encarnación. Amanece- Poronga.
Sí, ayer hicimos justamente un rapidito material sobre ese Sí, tema yo de te la, vi, te de vi. la gallina congelada y la gente comentaba que así luego se vende en el súper. Y sí, ¿Y vale. quién se habrá hecho de esa gallina? ¿Será que se le comió? No, no, para mí que no. No, porque habrá sufrido demasiado con la hipotermia, entonces habrá contaminado. Algún químico habrá soltado esa Y pobre aparte, gallina ¿cuántos cuando- días solamente? ¿Cuántas horas llevaba? llevaba ahí en la intemperie. Pero este frío realmente hasta para arrancar el vehículo. Y mira que yo tengo un vehículo relativamente lindo para aprender así, pues, me costó. Sí. Me marcaba que serio? supuestamente no encontraba la llave. Y la llave estaba al lado de ahí. El motor estaba súper frío. No arrancaba. Hay que calentarlo. Tienen que arrancar, pero con el baño también, carajo. Bueno, y según meteorología, hasta hoy sería el frío intenso. Pero esta semana va a persistir, pronostican lluvias para mañana y probablemente hoy. la otra semana ya va a ir subiendo. Dicen que el veranillo de San Juan, que se Retrasó. se va a retrasar ¿Se retrasó? en las primeras semanas de julio, más o menos va a presentarse. Será, En core. julio. Ah, pero Vamos a el ver. veranillo de San Juan pega porque el verdadero veranillo es caliente Ah, cuando si un fuera un verano calorazo. normal de Choripa y Copepi en pleno invierno. Qué Viernes. Hay que, Sol ver en si se Paraguay. cumple. Hay que ver si se cumple en la primera o segunda semana de julio. Sí, sí, sí. Ayer, en la zona donde se registró la temperatura más baja, fue en el Chaco, presidente. Ayer, -3 grados. ¡Hijo Yo no de he dado puta! aguantar. Yo me Yo muero. ayer con menos 2 grados, 3. luego casi me morí, no me quería levantar. Ayer No me puedo que hizo imaginar. 2 grados. Ah, en la mañana temprano. 2 grados. Yo me muero. En la Llegamos madrugada, a sí. a un grado de sensación térmica de 0 tuvimos que ocupar ayer a las 4 de la mañana. Y cada cupé encima. Y claro, una zona como 2 un poco más. grados más, siempre o sea, 2 grados de diferencia acá. Si acá hace 8, allá hace 6. Pero eso es por la cuestión de árboles y agua que tienen alrededor. Por el árbol, por los árboles. En Ñemby hacía 2 grados a la madrugada. Yo me levanté porque estaba temblando. Vos sos de Ñemby, Ainara. Sí, de Ñemby. Hubo terremoto. Temblé de frío. Ah, vos Sí. ¡Qué frío que hacía ayer cuando me bañé en mi pichulo encima del chico del trombado! Dios mío, este Quique. Quique, vos, los loros no se bañan luego con trapito húmedo, nomás se limpian. Sí, sí, sí. Ayer Vi tenía... unas recomendaciones hablando de eso en Instagram, hablando de baño, de el baño seco. El Ve. baño seco, Sí, ¿cómo es? que usen así toallitas húmedas para limpiarse sus La zonas parte más íntimas, importante. Qué que asco. sería debajo del brazo, o sea, en las axilas, en tu zona B, o sea, tus zonas íntimas, y el pie también, algo El que la pie gente, clave. algo Se que la olvida. gente siempre se olvida, el pie. Sí. El pie porque estamos usando calzados Medias. muy apretados Sí. y ¡Fabi tiene primer! No, yo traje un mega taco alto encima hoy. Pero cierto, tiene razón Ainara. y porque cambiarse son los puntos de lavar. Sí, cambiarse las medias, las ropas interiores y usar trapito húmedo en zonas importantes. Si es que demasiado no quieren entrar a bañarse o ponele, no tengan calefacción. Vos sabés o que me pasó así. algo muy particular hablando de ducha y de agua y de jabón y de bañarse. ¿Qué pasó? En casa no había agua. Ay, por Ay, eso. ¿por qué le Eso no quiere pasar, sino que se quema tu ducha. Eso siempre quiere Ok, pasar. no la había ducha. No había La agua. resistencia se quema. No tenía fuerza, el agua no subía y después mi novio dejó una de las cositas ahí abiertas y se derramaba el agua. Me despierto en la madrugada. Che, dije, ¿algún fantasma? Dije yo, porque una vez me pasó en casa que yo estaba durmiendo y se abrió una canilla. Pero lo que pasa es que yo vivo en una casa en donde pasó algo muy grave luego. ¡No! Pero después les voy a contar. Expedientes insólitos. Hay movimiento, Fabi. Sí. Yo vivo en la casa donde pasó lo de la esposa de Trote. Sí, pero ahora que me amiga, o sea, tipo, ya estamos Me amigadas. muero, Fabi. Sí. Pero Bueno, no, y pero, no, o sea, la casa que era de la esposa. no, la casa donde sucedió. Poner la música de violencia. Entonces, yo no soñé. Bueno, pero nada, ahora ya soy amiga de la fantasma. Pero anoche no había agua. Había lugares en donde no había agua y a mí me tocó uno de estos lugares y es Ainara baño seco. Y entonces, bueno, con lo que salía así la gotita de muña ahí debajo de la ducha para poder bañarte. Pero, y tema calefón, doy coy ahí. Y cuando el agua no tiene presión, no sale luego No sale. caliente. Con Sammy Bilan de... No, y aparte si no tiene mucha presión, es candidato uno a quemarte. Sí, cuando empieza a salir caliente, así Qué prende el lomo, esa primera gotita. Ah, qué
Sí, sí, sí. Tiene que cuidarse el agua caliente, el tema de la capa, boludo. Algunos veces También. tienen nieve en su saco, Eso boludo. también es cierto. Nieve, nieve. Bueno, tenemos otra información. A Sí, ver, sí, A mí, sí. a mí no se me nota malo la capa. ¿No? Se pierde, Todo se blanco. pierde ya. Todo Página blanco. 13, página 12, por favor. Vamos a página 12. Divertido y tradicional San Juan en Popu. Sí, 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 sí. Empiezan los reclamos. Yo no estoy en la foto. Ah, no, está. Sí está, en la foto Acá está principal. el chiquitito. Pero el Elías. chiquitito. De la El core. chiquitito. No Ahí me está. pusieron en la publicidad esa que está en la calle. ¿Vos ¿Está estabas? todavía ese? Sí, está. No ahí me sobre ponen Avenida ponen España. en el diario. Estamos ahí sobre Avenida España. Yo La vez nunca vi, pero mucha pasada, gente me dijo que la sí. vez pasada recibí la propuesta de comercial que venden en el programa. No estaba yo No, 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 no. en la propuesta. ¿En serio? ¿Qué está pasando, producción? Si es que me quieren desvincular, por favor, díganme. Avíseme. El Judas El Kai, Judas mira, Kai tuvo más apareció protagonista. grande. Mira, él es más grande, boludo. El Huascay era allí aviación, por eso le pusieron ahí. Si Vélez está más grande que yo ahí. Tipo, si quieren que renuncie, díganme. O sea, no es Sí, que yo No Vélez. me ande también. con indirectas, No es ¿verdad? tampoco que yo vengo por gustos. Bueno, Qué feo. Gracias, boludo, qué feo que me te hagan esto realmente. entonces, ¿puedo continuar con las Sí, noticias? sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, arrancamos entonces. Vamos hasta la página 14. Página 14. Sí, sí, sí. Siempre, nunca una. Bueno, En contra, dice nuestra reinita del Popu, nuestra Miss Tanga Sabri, en contra de los cuernos caraduras. Ahora se está haciendo viral el exponer a los infieles. ¡Y el más! Sí, 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 sí. Sí, 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 es cierto. Hay cuernos que son caraduras. Fue lo que explicó Sabrina Sánchez. La Miss Tanga aseguró que muchas chicas caraduras terminan quedándose con hombre ajeno por puro ata. Y le preguntaban desde la Popu, Sabrina, ¿considerás que hay cuernos en todos los colores? Y responde nuestra reinita, sí, hay cuernos silenciosos, así como el guasucañín. Cuernos por impulso, cuernos emocionales, pero lo que más ruido hacen son los cuernos caraduras, esos que ya ni se esconden y todavía se ofenden cuando se los descubre. Te la- Sí, 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 sí. concuerdo con Maya Sabrina. Con Sabri. Hoy está de moda realmente Ponerle cuerno. sentirse orgulloso, orgullosa de ser la cuerno. Yo no tengo problema en que sean cuernos, pero ahora de que digan que eso está bien, está mal robar, o sea, está bien robar chicos ajenos, yo no comparto, me parece una falta de respeto total y más que se vayan ahí haciendo las ganadoras por llevarse a un pelecho. Pero nadie con ¡Le parece allí al fiel y ya! Pero nadie le lleva a nadie. Y no le estoy defendiendo a Gia. No, no, a nadie le estamos defendiendo, damos nuestra ¿Sabes qué opinión pasa nomás. también a veces, Fabi? Seguramente te pasó también a vos Sí, por, sí, ser, por ser quien sos. No, ¿Viste este ¿Quién es? famoso que la... No, y por ser Fabi Martínez, por ser ella. ¿qué? Ah, Y el una Coco no le figura tenés que pública. hacer caso. Al Coco no le tenés... El Coco no está bien. El Bueno, poniendo en las fin, propagandas voy no a sale. seguir con mi ejemplo. ¿Viste? ¡Qué perrazo! Bueno, lo que pasa es que las mujeres te ven a vos bien. Sí. Sí. Te ven bien lo que vos estás haciendo, dónde te vas, que viajas, etcétera, etcétera. Y vos tenés tu pareja y piensan que vos haces todo eso porque tu pareja te da. Porque, sí. Sí. Y a veces no saben que la mujer o puede ganar mejor o hasta podría estar mejor si no le tenía a esa persona a su lado. Sí, sí, Y sí, entonces sí. creen que al sacarte tu pareja, ellas van a vivir lo mismo que vos estás viviendo o tener lo mismo que vos tenés. Pero chicas, por favor, todo lo que a veces tienen las mujeres que son figuras públicas es porque son ellas. Pero no O es sea, también sacar. Los hombres a veces viven lo que viven gracias a sus parejas. A sus parejas. Sí, así es. ¡Vividores! Por eso no a la publicidad gratuita de los novios. Cambió No, mucho. no, no. Pero No, hay, no, muchas, no. hay muchas chicas que creen que te Pero están sí. ganando, te están sacando y después se Qué encuentran con la feo. sorpresa que... Regalito con moño. Regalito. Que era Coño, pero pelecio y ahora te vas a dar cuenta a vos, te digo. A ver. Roba maridos, quita novios, perra de mierda. Aparte, Sorete. yo no soy nadie para opinar de este tema. ¿verdad? Claro que sí, sos Salvador. Pero no, yo Total, así vos podés. eh, Sí, dale, digo nomás, la que
hizo de cuerno. Dish. Lugar vacante. Ella también Va a pasar lo recibir. mismo. Claro. Pero si así le conociste. Habitualmente. Al No Ariel. todos los casos, pero habitualmente sucede. Sacó la AK-47, boludo. Ariel tarda un Y toque dejó nomás, su pero... lugar disponible. el Así famoso nomás estaba Salva y de repente. Y aparte de los cuernos no se salva nadie. No, Cierto. de los cuernos realmente no se salva nadie. Pero una cuestión que duele. Por supuesto que Claro, duele. una cuestión de confianza. Pero lo que sí nomás quiero aclarar que nadie es de nadie. Nadie le saca nada a nadie. Exacto. Se van, los perros o las chicas se van. Si se va con otro o con otra es porque... Porque así lo quiso. Sí o sí, yo me habré metido también con alguien que tenía dueño. Encima vos Pero te salió yo en no tu me prueba. siento orgulloso, no es algo para salir a Para exponer salir y a decir. exponer. Ah, vos en tu prueba de San Juan te salió luego. Marido ajeno te salió. Marido. Te salió. Pero- Marido ajeno, Dígame sí, la sí. chica. Quiero preguntarle algo a Fabia y Nara. Sí. Famoso cuando tenés un novio que no te trata bien, no te da todos los gustos y le dejas. Sí, sí, sí. O es demasiado bueno ya y todo atento, pero es aburrido. ¿Verdad? Sí, de Siempre todo. son como esos los dos estereotipos. Sí. Y ahí le dejas y le metes los cuernos a veces. No digo que usted haga, pero así se maneja el tema. Y a O veces, demasiado complaciente, ¿eh? Y te da todos los gustos, pero no quiere salir a O sea que- bailar, no es divertido, no hace chistes. Después tenés el otro extremo que ya es celoso, empalagoso, está encima tuyo, ya es pesado. Nunca hay un punto medio. la única vez que yo le corneé a una persona, ¡Bravo! la única vez que yo le corneé a una persona fue porque yo no tenía la madurez suficiente para terminarle nomás después de haberle pillado una infidelidad y le hice la vida imposible. Pero fue por inmadura y lo reconozco. Porque bien que yo le podía haber terminado nomás y continuaba la vida. quisiste hacer lo Tenía mismo. Le 20 pagaste con años. la misma Pero le moneda. hice, pero no, pues yo le hice ver así, cuadritos. Cuadritos. Fabiola Martínez. Sarah Connor, vaina. Y me- Puta la- Terminator, un poroto. pero después en el tiempo nomás me di cuenta, o sea, no es que tampoco salí con sus amigos ni nada. Eso está Con mal, un chicas. equipo de fútbol salió. No, está mal salir con los amigos de tu ex para ñandecó cobrarle lo que te hizo. Eso no se... Así que la China Suárez. Chicas, eso, de gente Eso sí es está muy esta mal. gente. Sí. Al Eres pedo. gente o Claro, ñeñeta. porque Fulana me... exactamente. Vos nomás terminás siendo la puta. El Ah, tipo... El tipo si hace eso es ídolo. 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 Porque a mí me pasó. Machista la cultura. A mí me Chicos, pasó, vamos a pero cuidar yo no más le la boca. cobré metiéndome con sus amigos también. No, porque los amigos Dios mío. los amigos lo se cuentan todo otra vez. Pero sus amigos lo eran puerqués, así él lo era puerqués, los amigos eran más puerqués. Totalmente. Porque la gente no se junta con gente con la que no coincide tipo, mentalmente. Dime con quién anda y te dirías quién eres, por ahí es. El Sí, verdadero. dime de qué te jactas y te diré de qué cara. Sí, sí, sí. Entonces, señora, Wow, Sí, estamos sí. muy- Ah, puta, hoy los estamos filósofos. filosóficos Hoy en la estamos, pop. hoy Cambiado hasta estamos. Platón. Duro, sé que también con ¿Viste? todos sinceros. Silvi. Silvi, Silvi Silvi. la prenda, ¿Y el anillo, Silvi? ¿El anillo? Sí. Silvi, ponele nomás ya los cuernos también. Silvi, son tus amigos. Silvi, son tus amigos. Silvi. Mira acá en el Bueno, ¿qué canal más acá. tenemos, Silvi? ¿Vos tenés algo, Salva? Sí, tengo hambre. Voy a leer mensajitos en Twitch Legalmente no mientras... desayuné, boludo. Voy a leer Salvador, mensajitos sigue en esperando el por día Twitch. Sí, ayer. sí, sí. Silvi ya esconde la mano para que no vean el anillo. Sí, Señor, sí. señora, les pido disculpas porque en la Yahoo ya sacaste las malas energías de la casa, Fabi, preguntan. Ya saqué hace rato. No, yo ya hice las paces, les estoy diciendo. Al inicio lo que fue así, tipo medio muy complicado. Se caía la tapa del basurero, se abría la canilla. Era a nivel de energía era así un problema. Todo el tiempo era así pleito. Se rompían las cosas, se perdía. Qué fuerte. No, y hasta que hice ¿Dónde así, es tipo... ese? Acá cerca de Villa Olimpia. Ah, en Fernando. Sí. Acá dice, me hice amiga del Pora, hey. Obvio. Ahora, Si no puedes, únete, hey. ahora el Pora se fue porque ñenga tú. Y fuera, y el Fora se fue. Salva en términos futbolísticos, entró offside el cuerno de Cis. Pregunta. ¿Hablando de quién? El cuerno de Cis, sí. En términos futbolísticos. En términos futbolísticos, ¿cómo describiríamos un cuerno? ¿Es offside? Offside. 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 Posición adelantada. Metió gol en Usay.
Que hay gol en contra ahí. Oído le encuentro. Salvador tiene que abrir una panadería por tantas facturas que da. Es malo meterse con marido ajeno, hey, Fátima Román. Ya. Eso dijo Carlos. Ya que no me- Carlitos. no me Siempre tenés que leer porque después clipean las cosas que decimos. Sí. A mí me Carlos suelen dijo- hacer eso. Yo leo mensajes de los perros y me cortan, me clipean y le mandan a los familiares de futbolistas. No, Mira, mira, Mentira. Bueno. Qué feo que hagan Así eso, como chicos. pasó con el pastor Emilio, que habló sobre el tema este de que cuando los perros se van a la casa de alguien y no le encuentran al papá, y cierto, yo, o sea, coincido con él en lo que dice, o sea, cierto, parece muy machista lo que dijo viendo un corte, pero para mí tiene razón. Quizás vivimos muchos una realidad distinta desde el sabernos imponer como mujeres, pero para nosotras el terreno de tener una familia y hacer que los chicos que lleguen a visitar a nuestras hijas o a nuestros hijos, porque a los chicos, los hombres también merecen respeto, es mucho más difícil siendo soltera y cuando no encuentran un hombre en la casa, lastimosamente, no porque no tengamos el valor, no porque no seamos capaces, no porque no seamos... el respeto del que visita cambia. Y sí, y vos sabés el, que el es... concepto, el muchacho se va a visitarle a una chica a su casa. Y si está el papá, luego tiene miedo luego de irse porque el papá es argel. Le porque intimida. esto, lo otro, le intimida y hasta infunda un poco de respeto. Lamentablemente, en este Lamentablemente país, la es. mamá debería infundir más respeto, incluso porque Sí. la mamá es la que está todo el día Brillante, prácticamente. Salva. Pero el tipo que se va, no, esta Sí. hija de madre soltera. piensa luego. que puede Así hacer lo Piensa que que va a quiere. ser más fácil. Sí, ¿Verdad? No valora la mayoría, Claro. no digo todo, pero hay mucha gente, sobre todo en el interior, que sigue pensando sí, sí, que porque no tiene su papá, esta pendeja se hará jata listo, más. sí. Así Y aparte- discúlpeme, pero así se Pero piensa. sí, ya la vida. yo coincido plenamente, o sea, y abordarlo, o sea, yo al menos entendí desde el punto en el que quiso abordarlo. Ajá. Porque es la realidad de muchas personas. El machismo existe el machismo. Ahora que se haya hablado de este tema tan abiertamente y no sé, siento que muchos quizás no entendieron el mensaje, pero no le quitó el valor al trabajo que hacen las mujeres en las casas, Ahí- criando a sus hijas ahí- de ahí manera, ahí siendo está el tema, solteras. el tema de ahora, que es demasiado común, se está volviendo, porque ahora la moda es el clipeo. Cortar una parte nomás de todo. Porque sin solo entender muestra todo. Pero, El qué contexto. importante es el Sí, criterio al ahí, final. porque ese corte que se hizo viral de este pastor fue la misma iglesia la que subió. Sí. Es la misma iglesia. ¿Y dónde está el criterio? Porque cuando vos haces un corte, mismo nosotros en prensa o cuando hacemos un corte de los programas, vos tenés que tener el criterio como productora de decir, mira, tengo que poner esta parte para que no se saque de contexto Exactamente. justamente y no se malinterprete y no ocurra lo que ocurrió con él, un escrache sin Sí. entender bien el contexto del No, tema. lo que Pero- se busca siempre con los clipeos es justamente eso, el scratch y que se haga viral. Brillante. Es lo que, Se es lo saca que de se con- busca, pasa pero que está se mal. saca de contexto, No, pues. si sí. está malo, está, Está bien. mal y te deja. A la- Yo sé que hoy día no importa a la eso. Hoy lo que productora le importa, vale verga. hoy lo que importa es la cantidad de repercusión que tenga. Visualizaciones. Pero nosotros que somos, nos consideramos periodistas, no pensamos de esa manera. Claro, ¿verdad? Pero sí. hoy día yo entiendo, no importa. Buscar la Eso polémica. es lo No que se importa busca. buscar la Los polémica. me gusta. Eso es lo que se busca. Ay, en tiene redes. 1 millón de vistas. Este Sí. está desatado de todo. Sí. Pero le quemó y nada a un tipo. Exactamente. Exacto. Eso Pero- es lo que se busca en redes y me pasó a mí en un programa de una que habla así que le pone ey eso a su Ah. lenguaje. Ajá. Ya ¿Y sabemos qué te quién pasó? es. Clipearon algo y me fundieron la vida. ¿Te quemaron? Y bueno, Y a pero vos te digo, productora de ese programa. hay que tener en Y cuenta... andate nomás a la otra radio, carajo. Hay que tener en cuenta la interpretación también, porque Bola, yo digo, no. mucha gente se sintió tocada y se sintió ofendida sin tener todo el Exacto. contexto. Claro. Pero en ese pequeño contexto, hubieron personas que pudieron entender la manera en la que quiso él hablar sobre el tema. Porque es cierto, es demasiado valle el que el tipo llegue y piense, no está el papá. Y Se voy tira a... ¿no? en el sofá, prende la tele, se prepara un whisky. Y ese tipo de situaciones es lo que obliga muchas veces a muchas mujeres a dejar un poco de lado parte de lo que forma esa feminidad nuestra para ser un poco más arrieroporte, llevar las cosas de una manera distinta y nos toca demasiado tener que ocupar nuestros espacios de manera laboral. Por ejemplo, yo tuve hace años una construcción de un local
Y mis albañiles a mí no me querían respetar. Te gritaban de todo. No, me evitaban o pensaban que yo no entendía. Yo terminé mi bachillerato en construcciones civiles, por lo menos podía discutirme y pelearme con ellos. ¿Entendías? Entendía. Y no me querían respetar mis albañiles. ¿Dónde cuñado? Cuña. Igual ni aunque no Obvio, entiendas, si vos le de pagás. modelo, De de- como hoy cuá, Y talento. siempre ve. pasa. No entendéis el más, mecánico y eso, el mecánico ve que mecánico. sos mujer y no sé, te inventa Te cualquier hablan ¡Te no en quiero bajar el términos- chasis! Te hablan no en términos re complicados porque sabe que vos... O sea, no, es que porque sos mujer, que son términos que ellos no manejan, pues. Sí. El otro día vino un mecánico acá que nos estuvo hablando. Sí, Ya muy tenemos un educado. mecánico de confianza de Muy la Popo. educado, por cierto. Sí. O sea, que yo quiero contar mi experiencia. Yo Sí. soy hija de madre soltera. Sí. Y mi mamá es una persona que tiene un carácter muy fuerte, por suerte, y nunca ella, así también pasó. Hubo albañiles que iban en casa y le querían tomar de tonta. Porque que ella no entendía, pero ella tepe. Hoy guapa y te. Y mi novio no, es que no, ni nunca va a pensar de esa manera que como menciona el sacerdote, el pastor, digo bien, porque mi mamá tiene un carácter fuerte y ella impone. Ese Y es. yo le tenía más miedo, realmente le tengo más miedo a mi mamá que a mi papá. esa es la verdad, Y siempre eso fue es lo que impone muchas veces este tipo de cuestiones, porque existe también como una cuestión, no sé cómo llamarlo, y marque o táchenme cuestión de... cultural. Acuérdense cuestión lo que cultural. dijo el Papa Cierto. de la ¿Qué dijo mujer el Papa? paraguaya. Es una cuestión nuestro cultural. chip y es algo de años que viene. Y no solamente el paraguayo, es el latino, es así. Y no es lo que Andate pasa... en México es peor. O sea, pero es así. Ya vino Papucho. Ahí está, mira, no, Volvió a Ainara y vuelve Papucho. ¡Qué bárbaros! y mirá lo que No, acabo de tira beso. encontrar. Encontré una florcita. Tienen una ¿Dónde? florcita todos de regalo en la página 14, ahí mismo donde estamos leyendo ahí arriba. A ver. Tienen Página una 14, florcita de regalo sí, en la sí, página 14. Yo no sé para qué es lo que le ponen la Para todos los leyentes de la Popu, hoy les cae una ¿Para qué florcita. le ponen la florcita? ¿Qué la no verdad? se ve Tonio? ¿Qué es lo que ¿Cómo Tenemos me da la una florcita? florcita. Tengo mensajitos en Twitch. Sí, A ver, a sí, ver. sí. Tatu, pues sí, no sé por qué dijeron eso. No, está el joro. No está el joro liberados y los perros, así cuando llegan a la casa de la Viejo, mina. man. Salvador tirando factos, saludos. Sí que es Romy, dice Mauri. En Hola IE, ¿qué más eso el IE? Quique habla con mucho conocimiento. Aunque seas mujer, el mecánico te duerme, dice. Aunque sea hombre el mecánico. ¿A qué te se duerme. ve? Aunque sea hombre. Mirando un poco abajo esta imagen del San Juanazo, ¿quién organiza en la página? Página. Página 14 para vos, Elías. Página 14. Sí, sí, sí. A ver. Ainara tiene una información Sí, que yo quería quiero compartir leer hace eso, rato sí. con nosotros. Que va a ser viral esta información. ¿Quién es Escuchen ese, bien. Fabi? No sé, pero está muy, muy lindo. Pero Mira está acá. repixelado, boludo. No importa, pues se ve bien. Ah, Reinaldo Sonar, el rey del barro. Es el Lambaré. Ah, el rey Sí, del el rey barro. Lambaré. Churro es. Sí, aparte ellos tienen un paseo, así es una calle. Es una calle donde están las esculturas, eso que hacen. O sea, no sé si es escultura de barro. Sí, escultura de barro. Escultura. Está ahí, purete el trabajo de ellos. Ahí en Lambaré, cerca de Canal 13 más o menos. Bueno, yo quiero decir esta nota antes de A ver. la Sí, pausa, sí, por Papucho. favor. Bueno, dice, cañaron a Maína, la amiga de Salva. ¿Quién? Página La Maína del 15, página Marisol. 15, sí. Todos los Salvador. Y ella es la amiga de Salva. Sí, Pero la Marina, ¿quién vio? La madrina de Guaraní, Salva, Ah, ¿quién es tu era amiga? Otra Marisol. madrina. Marisol. Marisol Olmedo. Sí. Salió con un caballo body painting hizo, boludo. Bueno, dice, la madrina de Guaraní, Marisol Olmedo, publicó la previa del desnudo con cuerpo pintado que hizo, cumpliendo su promesa. Se la ve subida a un caballo, también pintado con los colores amarillo y negro. O sea, negro lo del caballo, está pintado con amarillo. Lo que no se habría imaginado es que por eso ligaría cañeadas de personas animaleras. De todo le dijeron. Ah, le pintó así al que caballo. pintó Fue al funada caballo, Marisol Olmedo en redes por este hecho, ¿verdad? Donde ella se aprovechó de un animal Buscamos la foto. buscando conseguir, ¿verdad? Video. unas Tenemos el fotos. video o foto. Hay un video. Hay un para video ponerle que sube. apoyo. De hecho, Cuerpo. la Dirección de Defensa Animal también ya habló en un medio y dijo ¿Lo que hacemos? ellos están investigando. No, lo la hacemos. Dirección de Defensa Sí. Animal. Chicos, hay que Porque cuidarse. esto puede ser calificado como maltrato animal porque Sí. se Ah. usa pintura y es Sí. químico que finalmente puede Yo terminar vi- afectando al animal. Yo vi el muero. video y tenía así todavía pocos me gusta, tenía 86 me gusta recién.
y dije que era una de las primeras personas que vio y dije, ella hizo macanada. Lo primero que hice fue... Desactivó ella- los comentarios ella después. Sí, ella hizo macanada nomás. Yo dije, No, pero- estaba muy lindo todo, pero no sé, no pensó. Acá Era tenemos video. el video de apoyo, Era este por- es cumpliendo la promesa la madrina del guaraní. Ya, po. Ahí se ve el cuerpo pintado del animal. Ay, ¿y cómo Hay le- dos animales. No. Me muero. Ay, Ay, Dios Nunca había una mío. yegua encima de un caballo. Gente así nomás están de hacer macanada en estas épocas. Mira lo que Así, es, y boludo. ustedes lo buscan No, así. pero es. ella, ¿Cómo le gusta lo grotesco, boludo? ella ya dijo luego que a ella le encanta encender las redes sociales. Qué feo que Pero ahora hagan encendió eso. el de la autoridad y todo. No es por eso. Desnuden encendió. cena, chicas, pero déjenle en paz al caballito. ¿Verdad? Ahora, el verdadero Gendú caballureza. Yo me muero si un día así una chica se pone en bola y hoy le pinta, por ejemplo, aquí. A Quique. Yo me Carajo, muero. déjenos en paz los animales, boludo. Por favor, señor, señora. Así como se analiza este caso, ojalá y se analicen los demás casos y sin minimizar la situación. Hay muchos casos que necesitan ser revisados realmente. Necesitamos leyes que Amparo. se impongan con más fuerza a favor de los animales. Sí, pues para la pelotudez, pueden entender, o sea. No se puede, no. Hasta para los árboles. Hay gente que te pinta los tronco. árboles, el Blanco. tronco, le pone cementicio ahí en la parte de la raíz donde el árbol se tiene que nutrir. Tenemos que cuidar nuestros animales, la Hay formas de naturaleza. hacer, porque hay una pintura que es especial para el árbol, que es justamente lo para que no se le suban los Las los hormiguitas. bichitos. Sí, sí, Pero sí. hay gente que Grupi. malinterpreta y le Le pone- pone le pasa cosa, cualquier cualquier pintura. No, algunos le sí. ponen cal. Cal. Sí. En época de Navidad normalmente se hace. En la Siempre. plaza le ponen cal a los árboles. Porque es más barato. Sí, Siempre. para decir que hicieron nomás. Yo ahora estoy con una teoría luego. Gente, pellapoporán la pellapota, ¿va? No es así, tipo para decir que me fui y hice nomás. Es lo mismo para tu trabajo, para el resto de las cosas. Pero Sí. esta situación en particular, bueno, ahora está siendo Investigada. investigada, Analizada, sí. analizada. Vamos a ver cómo termina, si es que va a tener alguna multa. Encima que la Va a tener que madrina... hacer algo. Algo van a hacer seguramente sí o sí para- porque es un caso muy, Muy- un tema muy muy público. Que le mediático. baña al Y caballo. más vale que... Nos que sí vamos a van manifestar intervenir. todos frente al palacio, todos los animales, hijos de puta. Todo encima mal que con viene- Marisol. Habló mal de Verso, habló mal de Salvi. Ahora habló le hace mal de esta Verso. A mí me habló caballo mal. ¿Dónde habló? del programa. Y de ¿En serio? Versus. Sí, ¿Dónde? Lo siento. Y de Versus dijo Ni que eran escuché. todos unos periodistas mediocres, no sé qué. Ah, me entero. Sí. Así es que digo, pero... Y durante una entrevista en Por- Versus porque, ella prometió, porque, creo sí, que eso. porque supuestamente nosotros, porque ella no nos da nota a nosotros hablamos mal de ella. Pero el único medio, ya le dije a los perros que no le aman nota. Los únicos calentones boludos que le hacen nota no son los cronistas de Versus. Que le llevan, que le llevan luego a la cancha y le ponen ahí al lado. Al lado le ponen a ella es la primera que habla y después, nosotros no tenemos la culpa si pasaron unos cuantos hinchas de guaraní y le dijeron, eso es lo que es la TAQ, eso, no fuimos nosotros. Encima que son pocos, esto es guaraní. Puta. Ah, por eso Sí, salió la... salió y nos cañó a nosotros. Y ella estaba con la cámara de Gen y el cronista de Versus. O sea, No, y- o no entiende Pero- con quién está, o Es no que esa sabe. promesa O... hizo luego con Y una- en la una promesa entrevista con Versus. hizo en Versus. Pero ahora- Y después acá. Ah, Y ya, después- poma que tú la... Ahora me queda más que claro que este Veracruz hace cualquier cosa hace y Sí. Cada día se hace querer más a esta chica. Marisol algo ahí. Encima no es lo de Estás guaraní. empallenada, mi amor. Ah, la tía dijo que era de Hace 2 Olimpia. años nomás. No, ella acá dijo que ella, gracias a su novio, comenzó a querer la Guaraní. Sí, O sea, sí. ahora es de Guaraní, fantástico. Cualquiera puede tener un club, puede cambiar de club, ¿verdad? Pero yo digo que con mucho respeto y cariño, Marisol, tenés que hacerte asesorar antes de hacer y decir las cosas. Porque sos una chica que tiene mucho pueblo, se nota. Sí. Porque se te sigue, la mayoría para cañearte, muchos te quieren también por lo que suelo leer, pero ella asesoran por aniera porque ella es mi vigina y está teniendo un momento de fama hace 2 o 3 meses que con suerte te va a durar hasta fin de año si es así. Sin embargo, si hace bien las cosas, vas a poder ser como la señora, vas a tener, o Esta señorita, señora. Ah, sí, 12, 15, 17, 20 años de estar así no. Bueno, muy bien. Factos. La Entonces- señora conduce el programa. Silvi,
Contigo, señora. ¿Sabe Digo, señora Fabi. Señora Fabi. Dejen de molestarme. Porque ayer uno del Toro Candil me subía a un toro y He me pelé visto. todo en la mano. Ahora Ah, pensé que otra cosa. le voy a contratar, le voy a cobrar a ese del Toro, le voy a Mentira, contratar y le voy a Fabi. suspender en el día. Violencia Le intrafamiliar. voy a ilusionar al pedo. Tin, 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 tin. Bueno, sí, te agradecemos mucho por compartir con Chao, nosotros este Silvi. espacio. Viniste medio al pedo, Silvi, no contaste nada. Dos noticias leímos. Silvi, ya cada vez que viene, boludo, ni una noticia no lee, boludo. Eso es cierto. No, Boludeo mentira. total. Pero todo lo que comentamos que son noticias. Son mira, noticias. estando más en el... En la Popu. Lo que falta es saber qué pasó del anillo. O sea, Eso queremos saber. Silvi, ya te dicen, vos sos la que hace el rapidito de la Popu. Ya te dicen. No, ¿Qué más? todavía no. No creo, no creo. Yo sí, ya. O capaz no Sí, me... muchísimo hacer. No te digo. me no te hablan. reconocen. Igual la gente. Pues yo creo que ya te, a estas alturas ya te reconocen. Yo, por ejemplo, harto estoy de ver sus rápidos. Luce rapidito. Y vos sabés que cada vez ahora es más dinámico, así Sí. más. ¿Te Y acuerdas el que al de- inicio te costaba Sí, así me costaba reía? mucho. Espectacular. Pero solemos practicar mucho también antes, porque hay palabras así que son medio... ¿Con quién porque- practicar porque rápido? ¡Ey! ¿Quique? Contigo no, Kike. No, ¿Cómo tranquilo. lo que cuando yo hice esa? Ahora ese, pero tenía esa No esencia son años, futbolera. boludo. Claro. Las cuereboñas Pero hace pasa- años tan neto. El ritmo, ahora el ritmo pues el tema. El ritmo Tiene que es el ser tema. rápido. El Rápido, rapidito. rapidito, ¿verdad? Si no, no. Bueno, gracias Silvi. A ustedes nos vemos la próxima. Nos estamos viendo entonces para una próxima. Acá cuando me indiquen a qué hora pasa Papucho, porque ya está ahí que no se queda quieto, así está su mano, se va, viene, así. Después de que le puso nerviosa a la señora con los panes de la iglesia, no volvió más. Cambio en el equipo, no pensé pasar por esto. Sale Silvia Aguilar, ingresa Papucho Corbalán. Ay, ay. Boludo. Papucho pasó y me reventó No, la ¿sabes cabeza. que me está trozando Fabi? No. Es que yo soy responsable hace rato. Después van a decir que yo llego tarde. Así Papucho. estaba tu mano. Papucho. 45 minutos estaba esperando. Pero Papucho. Papucho estábamos con Dice ahí. el rapidito. Papucho saluda primero. Papucho, ¿cómo estás? Hola, No fue un ¿Por qué saludo. no venías más, Papucho? No, porque la producción me dice que no es prioridad. ¿Qué? Sí, las cosas son prioridad. No puede que ser. la rutina está cargada, que el San Juan, que esto, que aquello. La producción, yo soy un soldado. Espera un poco. Sí. En la producción te dijeron que nosotros no teníamos espacio para todos los días la gente. ¿Quieres del que le chat- muestre el mensaje de Cheli? Cheli, decirle que se calme, si no, muestra el mensaje. la gente del chat. San Juan está cargado. ¿Quieres que te muestre? ¿Por qué no viniste para hacer cobertura para San Juan de todos los San Juanes que tuvimos? Acá en Oh, el chat. mami. Yo tengo el la momento respuesta. cringe estaban Yo esperando. tengo la respuesta. No estaba Ainara. Y no, y vino, gracias Ainara. Yo voy a estar hoy, mañana y pasado. Ahí Bandido. está. Oh, Papucho va a estar mami hoy, Chelín, Papucho. dicen acá. Acá dice buenas noches Papucho, mañana no hace falta. Hola Papucho, hola. Volvió el fuerte. instalador de Ahí está, internet. ahí está. No quiso intervenir Cheli. El Entonces- depredador de Yaguarón. Espera, pues, Aguanto. antes de que me tiren a la calle otra vez porque no tengo mucho tiempo. Este momento tuyo. Estuve viendo el tema del caballo, Cheli, y desde mi desconocimiento, soy periodista, Minde. Sí, señor, no. La rubia está totalmente en bola. Marisol. Totalmente en bola con el No cuerpo veo, pintado. papucho. No pero, veo, boludo. espera, vámonos un poco. Hay una cintita ahí. ¿Qué es eso? La cinta de la Y el cabeza. No, abajo. Y- Hay una cintita. ¿Por Y qué? obvio que es para unir ese espacio. No, ahí lo que... Espera, ¿Entendés? se vio la cintita del Ahí, espacio. Hay una Nadie, cintita, nadie hay se una dio, cinta blanca. nadie se dio ¿Qué cuenta de es la eso? cintita. Yo No, mirándole ¿qué? al caballo. Nadie vio la cintita. Sea periodista, Minde, Podemos ver la explícamínese. cintita, podemos ver la cintita. Yo jamás he visto la cintita. A ver, una cinta blanca. Espera. ¿Dónde? Solamente la Vamos a verle. Espera, Ojo se levanta. biónico otra vez. tiene. Ahí está. Ah, sí se ve. Ah, tenés razón, Papucho. ¿Qué es eso? Explíquenme, El rodillo para la pintura. compañeritas. Ves seguro ves que que la va a ser. vagina es así. Sí. Espera, un rato, bajando por la música. Acá. ¿Cómo? Esperen que me enfoque. Ahí. Estoy a cámara. Eh, La parte No, íntima habla de la encima para mujer, que sí. sentí. La música. No, pero hay que Él está mostrar. tratando de Ahí, Momento cultural. ahí va a explicar. Acá. Tutorial. Ah, tenés razón. Ahí está.
Y Bueno. se dejó el bigotito. Ven que la vagina es así, chicos. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Así. ¿Cómo? ¿Cómo? Y acá tiene otra vez algo así. Ah. Yo no sé tanto porque nunca vi. De lo que viste en los libros. De lo que vi en los anatomía. libros de anatomía Pero es así así. también tiembla, así también tiembla. Y a veces tiembla. Ah, así. tiembla también. Él Y temblaba para- porque hacía frío ayer nomás. Claro, para Sobre cerrar todo. para cerrar esa unión se le pone la cintita para que no haya esa marca ahí. Ah, mira un poco. Para que no Ainara. sea muy grotesco. ¿Por qué no le pusieron una flor? No sé. No le pusieron una flor como en la Popu. Pero Papucho, me gusta. ¿Sabes qué me gusta vos tu Nadie atención al se- detalle? Periodista de investigación. Yo le Me miraba gusta. al Periodista caballo. de investigación. Atención al detalle se llama eso. Muy Claro, bien, Papucho. claro, periodismo de investigaciones. Me gusta. Por lo visto que desde ayer está investigando el video. Así como papuchos son todos los que le dan like a esa pendeja, boludo. Qué fuerte habrá sido estar en ese momento omnipresente en esa producción. Pobre caballo. Pues generalmente con... Pero así mico sacaron. Así grande para toda tremenda producción que tenía que ser. Así, de así. ¿Cuántos segundos son? Y no sé cuántos segundos duró el video, pero o sea, es que el Papucho me gusta. Hoy te digo, en tu cara te digo, después de lo de la señora Haga la en la señora. iglesia con el pan, ¿Cuál? ¿qué me hiciste el día cuando la señora llevó la ofrenda? ¿Dónde El Salvador nos envió el pedo? No, que nos otro dijo que lado. había tallarinada. Otro lado y tengo te fuiste. Salvador. Otro lado y Que te. nos dijo que en Él Julia se fue- hay tallarinada. Se fue a la parroquia de San Antonio de Padua. Preguntamos. No, po. era ahí. Otro lado, el otro lado del barrio no era. En Julia Ahí dice ponerse, mallorquines, bajeares, jope, estadios lados, que no corre pa' amor, no corre pa' Palacio Cupé, No corre pa' tengo demasiado cheto que era el barrio donde no enviaste El Salvador. Pero demasiado Papucho me reí de la señora. ¿Por qué? Porque- Y porque se sintió así, tipo, de repente ella estaba y te miró así. Sí. Y señora, ¿y el pan? No, pero decía pues que se pone, Ainara, dice que Ainara. para la Pues ya, ponte van a pedir el programa entonces. Decime. Bueno, para la ¿dónde? ofrenda de San Antonio dice que el pan tenés que poner con hierba, ¿verdad? Y yo pues no sabía si cuál primero se pone, la hierba o el pan o el azúcar. Y eso me le pregunté y a la señora le puso nerviosa eso. pero te mató. No te tienen paciencia. No me tienen Doña paciencia. Chivar. ¿Vos tenés paciencia? No. ¿Tampoco? ¿En serio? Pero a vos puede ser, ¿Sí? depende. ¿En serio? Cuidado. Mira que yo hablo mucho. Verá, Papucho, ya Violet. ahógame Hablo entonces. Tiro Papucho, corto. Deco Fabi. Esperana. Enseguida van a aparecer otra vez esos ventiladores atravesados. Ah, puta, dame otra vez que soy gordo, que soy... Ey, no hables de los ventiladores vos. Acá, Un miembro acá de dice, la por nueva pizarrera ejemplo, por otro sata. sí, dice Armando, pobre cierre de la campera de Es Papucho. posible. Con cuidadito de andar esa hablando es la de misma los campera, Papucho. ventiladores. No, ahí está. Esa es la misma campera. No, otro. Y you campera. Cállate, boludo. ¿Sabes a quién te pareces, Papucho? Le vi- Al muñeco de Michelin. ¡Qué puta! Tengo que cambiar mi rueda. en la mente. A Michelin, el que se va en el vehículo. Cierto, Ainara no se rió. Gracias, Ainara, por solidarizarse. No se rió. No se rió. Yo dije que estaba seria. Solidarizarte. No es simpático, ella le defiende. ¿Dónde te querés ir hoy, Papucho? ¿Qué dice la En la audiencia? casa de Ainara. Twitch, YouTube. ¡No! Ey, vos me preguntaste dónde me quiero ir. Ahí me quiero ir. ¿Y qué va a hacer? Que hagas Hasta que don Ramón pague la renta. Para que... No, ¿viste la serie del Tenés Chavo? que ver. Tenés que ver la serie del Chespirito. Chavo. Ahí está Papucho. Papucho, A la haceme un casa, poco así, Papucho. Papucho, por favor, te pido. Ahí. No, con la Del otro mano. lado, del otro lado. Igualito, Y la manito, boludo. ahí está. Pero ahí La mira hacia acá. puta. Y ahora mira, ahí. Ahí sobre Mariscal López y Anirroa la encontramos. Te quiero, Papucho. Bueno, ¿dónde Uno de vamos? los personajes. Después de Quique. Después yo de te Quique. quiero. Ah, después de Quique. O sea que estoy después de un animal, vio. ¡Ey! Pero hijo de este puta, Ay, este es un animal. Tenés cuidado con lo que Te decís. quiero yo. Este es un animal. Estoy ahí. Cuidado, Te conozco bien, cuidado ¿eh? con los animaleros, Defensa te van a animal. trozar. Sí, pero- Mira que yo tengo ¿Sabe contacto qué con... pasó? ¿Sabe qué pasó? Escuchen un poco este. Me A ver. olvidé,
Me olvidé del capuchón del Popo y me está trayendo un motogol desde Yaguarón. Espera. Mentira. Amigo, ¿qué tal? Amigo, sí, espérame frente al canal. ¿Vos me traes el capuchón del Popu TV? Sí. Espérame, estoy en vivo ahora, Ahora, ¿tu nombre? Decime. Alberto. Estigarribia. Sí. ¿Cuánto te debo? 79.600, hermana. Me olvidé del capuchón. Decime un poco, Alberto, ¿me puedes aguantar 2 minutos y ya me bajo? ¿Y qué tal el tránsito? ¿Bien? ¿En cuánto tiempo llegaste de Yaguarón? Lo más rápido que pude. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto por ahí? Y 1 hora 5 minutos, 10 minutos. Dale, tenés página vuelto para 100.000. No, tengo mío. Anita. Dale, ya me hago, Alberto, ya me hago. Me olvidé del capuchón. Bueno, ¿dónde le mandamos hoy a Papucho para que Me olvidé Papucho se pueda A organizar? que pague sus cuentas. Motogol me está esperando, o sea. Y si nos vamos por algún lugar donde puede haber algún San Juan hoy, hay San Juanes que arrancan. ¿Sabes dónde? En el San Juan de este solcito. No Arranca sé, a Ana, las esa es la 11 de la noche. mañana. A las 11 Hasta ya. las 00 de la noche. ¿Dónde es? Acá, sobre... Solcito. El shopping del solcito. El shopping del Cualquier sol. lado no vamos a Tiene el sol. Cualquiera. A ver, Tengo un mensajito para vos acá. Sí, sí, yo, sí. yo te banco siempre en redes, me preguntan por vos y yo digo que sos buena onda y todo. ¿Para qué le mentís? Ah, también. ¿Cuándo fue la última vez que cagaste Papucho? Dice. No, yo ya me voy. Y váyanse. Son mala onda, o sea, esos son ventiladores atravesados. ¡Ey! No vaya a hablar así de los ventiladores atravesados, boludo. Papá, esa convención liberal. Te embolo. ¿Dónde se va a ir Papucho? El sábado de la marcha y Papucho, este hasta anda acá, así. Dainara. ¿Dónde Qué se manera va? de meter mano, boludo. ¿Dónde se va Papucho? A San Juan, dice. San Juan. Le vamos a enviar ¿San algún Juan de San dónde? Juan. Dale, Mo, dale, San Juan. Billy. Ale, ya está. De Ahí cero, voy. arranca a las 11 hasta las 0. Puede Dale, estar ahí en Papucho. el estacionamiento en la parte de afuera. De filtren, no dejen nada de leer mensajes que me trozan. Dale, pa. Yo me voy a encargar de eso, Si no, no vengo Papucho. más, si no, no vengo. No, no puede Dale, ser, Papucho. Papu. Vos sos acá Hasta parte. mañana, Papucho. Hasta mañana. Te queremos, Papucho, te queremos. Después de Quique. Se fue, Papucho, no se despidió de Elías. De mí tampoco. Ah, sí. Pero mejor. Pinche perro. Ay, bueno, ¿qué tenemos? Me encanta porque Fabi le dijo, ¿dónde vamos a irnos al San Juan? Y después Ese- se va a ir ahí a grabar ahí. Y pálpico es el chiste. Y dejale. No, pero no que- se va a ver, pues, supuestamente. No, no se va a Pero comer que la no marca. La marca. Dish. Muera versus suegra. El siguiente bloque, señora, señor, preparen para los que están ahí del otro lado sus dedos también para Pelle, comentar. prepara que... Vamos a leer los mensajes de WhatsApp también. Sí, 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 sí. Nuera versus suegras. Hoy nos acompaña la psicóloga, una conocida, reconocida. Eraida, psicóloga, amiga mía. La conocí en el canal 13 hace rato, hace años también. Y hoy nos acompaña para debatir sobre este tema tan candente que a todas y a todos nos compete. Así que quédense ahí del otro lado, volvemos enseguida. Pausa. Pausita. Mentirosa, no vuelvas más, nunca más. Hoy tiene dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor. Mentirosa, mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más a mis brazos. Mentías cuando me decías que yo era solo para ti. Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz. Mentías, de mí te reías y te burlabas de mi gran amor. Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras.
que yo era solo para ti. Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz. Mentías, de mí te reías y te burlabas de mi gran amor. Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras. Me volví a acordar de ti, querida. Parece que no te olvidé todavía. Recordé aquellas horas, los besos que dejé en tu boca. Ya estamos al aire. Dios mío, me apuré todito mal. Estaba mirando este tema del señor Héctor Rubín. Ya habló sobre el tema del caballo pintado. Ya se hicieron los análisis correspondientes para saber si es que el animal usó una pintura correcta. O sea, para no la chica, sino que si pusieron sobre el cuerpo del animal la pintura correcta. Y era una pintura no tóxica por lo que estaban diciendo, pero van a abrir una investigación para saber el nivel de estrés al que fue sometido el animal. Y bueno, que también estuvo mal. Que estuvo mal. Claro, porque ellos lo que también se hizo. estresan, Fabi. No, y eso fue lo que estaba explicando. Ya salió a hablar hace 38 minutitos. Habló sobre este tema. Bueno, pero ya está con nosotros la psicóloga Eraida para hablar sobre este tema. Pasá nomás, Alba. Métele, pasa. Gracias. Adelante. Haz a mí que no se me olvide. Vamos a hablar sobre este tema tan importante, tema de... Poneme un poco tema de violencia intrafamiliar. Son temas que causan traumas, señores. Tan. Guau, que no. Ahí está. A mí sí que me dan ganas de otra cosa. ¿Qué tipo de tema? No, Para Elías limpia su casa con estos temas. Sí, a mí- yo también. Yo escucho este y para mí ya automáticamente ya te expliqué lo que siento. Bueno, hoy nos acompaña Eraida González para hablar sobre ¿se podría denominar sí o no violencia intrafamiliar, la mala relación entre suegras y nueras? Señora Muy licenciada, buenos buen días. día. Hola, gente linda, ¿cómo están? Y sí, lastimosamente, imagínate que hay personas que se separan a consecuencia de la suegra, se separan a consecuencia de la nuera. Siempre hay una competencia entre ellas dos que dice, es mi esposo, es mi novio, es mi hijo, es mi príncipe, es mi hija. Y siempre hay algún tipo de problema. De cada 10 personas, por lo menos 8 personas están teniendo problemas con la suegra. Pero ¿cómo es lo que se pueden tener estos tipos de problemas si el casado casa quiere, dice, ¿verdad? Y donde lo que casi siempre uno termina viviendo. En la casa de la mamá. Ahí está, Es en la el casa tema. de la Ya suegra. sea la mamá o la suegra. Hace años, inclusive antes que termine la carrera, recuerdo que le decía a algunas personas, estamos hablando fácilmente 30 años atrás, le conozco a una persona que es tan buena, pero tan buena, una mujer, en esa época ponerle que tenía unos 55 años, una mujer joven, pero no le pongas por favor 2 horas al lado de su nuera, que ella le encontraba todos los defectos, es decir, que no cocinaba bien, que no sabía planchar, no. que no le cuidaba a su hijo como merecía, y ahí entendí, para que vean nomás, obviamente la psicología después unió varios factores que antes no tenía, ¿verdad? Pero ahí empezamos a ver cómo es nuestra crianza. Hace rato estaba escuchando justamente referente a lo que es cultura, idiosincrasia, la forma machista que fuimos criados, la forma que muchas veces hasta los mecánicos, los albañiles que menosprecian a la mujer.
seguimos también este mismo camino referente a lo que son las suegras, las nueras. Pero yo creo que es una en estas épocas red flag el que el hijo no se quiera despegar de alguna manera o destetar de la mamá. Totalmente. Y después necesita volver a pasar en otra relación en donde necesite reafirmar ese amor o el tipo de amor que él tiene en su cabeza hacia su mamá. O sea, termina buscando una mamá y al final es ahí donde se da la competencia. Totalmente, pero fíjense nomás que casi siempre es cuando se trata del hijo, no es tanto cuando se trata de la hija. Ese es el pequeño gran detalle. Inclusive tengo en el Instagram, que estoy como Eraida González, psicóloga, pueden fijarse referente a lo que es el príncipe de la casa, el príncipe. Príncipe de ¿verdad? El mamá. príncipe. Que hacemos todo un sketch y todo diciendo, ay, silencio, cállense. ¿Por qué? Porque el príncipe está durmiendo y son las 10 de la mañana. Entonces ahí te cae el divo, man. Exactamente. En cambio, con la mujer, no, mi hija. ¿A qué? Prepárate, anda, prepararle el desayuno a tu hermano. Todavía no le planchaste. Y desde ahí empezamos a criar ese tipo de situaciones. ¡Machismo! Es machismo. Totalmente. Cuando llegamos a la convivencia, justamente estás mencionando, pretendemos otra vez que la esposa sea la mamá. Y no Que ayuda replique los para cuidados. nada, no ayuda para Y después nada. se da esta rivalidad. ¿Qué insufrible ha de ser? A mí no me pasó. Me pasó una vez hace años atrás que una suegra mía no me quería y literalmente me hacía la vida imposible y yo no me dejaba tampoco. Y ahí le garrotearon a Fabi. ¡Ahí fue la historia! Ella no me quería porque yo era modelo. Y ahí dijo, me trajeron flores. ¿Te acuerdas de esa propaganda? Ay, y me trajeron pues, esa guajuba. Joder, boludo. No, pero de verdad ella no me quería porque yo era modelo. Y no ibas a cumplir los roles. El preconcepto. Pero no, ibas a cumplir los roles que una mujer tiene que tener. Y estoy diciendo así entre comillas, porque muchas veces ese es la forma que la mamá quiere que el hijo tenga. La esposa perfecta, la ama de casa perfecta. De su que casa. atienda, de Que su no casa. trabaje luego, que el Modelo. tipo le manda. Modelo. Por favor, luego ¿Quién sabe en olvídate. así ¿De lo- dónde viene esta? Entonces hay que cuidar mucho y ahí es donde empezamos a trabajar. Tengan en cuenta que yo tengo muy pocas experiencias referente a esto. Ponerle que, no sé, si son 50 parejas ya es mucho hasta hoy día, que hacen esa previa, hacen terapia para poder casarse. No es porque está mal. Previamente ya el casamiento. Previa, sí, Mira. porque justamente el rol de la suegra es un rol muy importante que no se habla, gente linda, y empieza la competencia, pero es mi mamá, pero es mi esposa, es mi novia, pero es mi mamá, pero es mi mamá, es la suegra, y hay un roce muy fuerte. Entonces, hacer la previa en terapia psicológica, de poder hablar, de saber cómo es la suegra, porque nosotros nos casamos con el combo completo. Totalmente. Nos casamos con la suegra, nos casamos con el suegro. Tengan Con en el cuenta un cuñado. poco, sí, con el cuñado, si hay hijos de por medio, con todo nos llegamos a involucrar. Y muchas veces estamos obviamente haciendo hincapié referente a lo que es la suegra. No hacemos hincapié en lo que es la cuñada. No estamos hablando referente cuando hay hijos de por medio que muchas veces uno quiere imponer nomás ya y no estar diciendo, hablemos, vamos a conversar, cuál es el perfil, cuál es la situación. Claro, eso a nosotros no nos enseñan en la casa directamente. Imagínense que es tan común, ay, no le aguanto a mi suegra, no me gusta luego, ya tenemos luego. Ese preconcepto. O que llegue, por Exactamente. ejemplo, Navidad Sí. y Año Nuevo y sí o sí tenés que ir a pasar a la casa de los suegros. Ajá. Y muchas veces uno quiere pasar con la familia también. Sí. Entonces se da O los esta pelea, amigos. se da esta pelea de que a veces vos querés pasar mujer con tu familia y que tu marido vaya a la casa de su mamá y después el tipo reciba estos comentarios de y no viene luego a compartir con tu familia. Desde mediados Siempre de esa cizañita. octubre, yo ya empiezo a trabajar en redes sociales para que no haya
tanta discusión, por favor. Porque llega el 24 a la noche, llega el 31 de diciembre, 24 de diciembre, 31 de diciembre, y las parejas con una cara así de 800 metros, una cara de punto y aparte luego, que ni siquiera pueden compartir. ¿Y qué son esas fiestas? Esas fiestas son para compartir, para disfrutar, para, vino la familia, vinieron los sobrinos, vinieron los tíos, pero nada que ver luego acá. Y ¿y cómo se hace, por ejemplo, si estás casado? ¿Y cómo se decide, vamos a pasar con tu familia primero y después con la mía? ¿Cuál es el criterio que se tiene ahí? Porque ahí ese es el motivo de la pelea. No, vos querés pasar con tu papá año nuevo, no, con el mío pasar Navidad. ¿Cuál es el criterio que hay que tener ahí? Tiene que ver mucho con la negociación, pero las parejas en muchas ocasiones no quieren negociar. ¿Qué es la negociación? Decir, vamos a pasar con tu familia o con mi familia, dependiendo de cada pareja. No podemos generalizar acá. Pero en muchas ocasiones una de las personas no quiere pasar, no le aguanta, no le quiere, le no se trata mal, esfuerza luego, no porque se vos podés esfuerza. no quererle, pero por lo menos tenés que tener empatía con tu pareja, por lo menos por ser agradable. Sí, pero tampoco ir haciendo por obligación. No, eso comprendo. Por eso insisto que haya una comunicación, una negociación con esa persona. Porque si es que no hay negociación, vamos a tener lo mismo de siempre, esa rivalidad, y no vamos a llegar a nada. ¿Sabes que yo vi en una ocasión un video de una señora que era el baby shower de la pareja? De la pareja. Para la no es baby shower, que demuestra el sexo, Revelación del sexo. Revelación de sexo. Qué pelotudez. No, cuidado. De repente nomás sale el colorcito y la suegra es la que se mete en el video como para ella así tipo acaparar el momento. Él ahí me embutaba y después de repente le dejó de lado a la mujer que estaba recibiendo la noticia junto con su pareja y se va, y ella la abraza al hijo en ese momento y le opaca totalmente a la esposa, y el hijo termina festejando con la suegra, con la mamá. y la mujer termina mirando en lo que ella después le reclama al tipo en el video, y la suegra se ofende y se enoja de cómo puede ser ella tan poco empática cuando es su nieto. Al revés. Pero ella le gritaba para... Totalmente. Pero siempre estoy insistiendo, uno de los pecados capitales que tenemos en este tipo de situaciones es que buscan esa competencia. Y acá tenemos que saber siempre, mamá va a ser siempre mamá. Pareja siempre va a ser pareja. Es grande la diferencia. Pero tenemos que manejar que no vamos a llegar al tema de que vamos a ponernos hasta acá. Esto es nuestro momento. Pero ahí tiene que ser, en este caso que estamos haciendo, el varón, la persona, tiene que poner esos límites. Él es el intermediario entre estas dos personas. Pero, como le decís a mamá, que hasta acá nomás. Ese es el punto que muchas veces las personas no quieren llegar y prefieren este tipo de discusiones con la pareja. Total, le va a aguantar. Si así nomás luego es mamá. Si así nomás luego es Y no la tiene suegra. por qué ser así. No tiene por qué, no luego, para nada luego. ¿Tenemos mensajes en YouTube o Twitch? Dice Sergio. Yo no. ¿Qué opina la psicóloga sobre el comentario del pastor sobre la presencia del papá? El papá siempre tiene que estar presente. En Siempre. caso de que no haya papá. Ese es el otro tema también. La Yo carencia. Inclusive constantemente estoy trabajando. Gente linda, planificación familiar. Usemos condón en los hospitales públicos. Preservativo, anticonceptivo es totalmente gratis. Porque en la gran mayoría de los casos no hay planificación familiar. Después empiezan con el tema, ese maldito, ese desgraciado, ese papá ausente que no me pasa la manutención. Ayer estaba viendo un caso referente a, estaba viendo en un programa nomás referente al tema de que la mamá le estaba denunciando al papá por abuso sexual. Sí, muchos casos ahora. Y el papá dice que no es así, que porque está enojada nomás. Hay un síndrome que se llama SAP, digo bien, síndrome de alienación parental. ¿Qué significa eso? Justamente esa guerra también que hay referente a
a madres e hijos. Ustedes, una vez que se involucran con su pareja, tienen que conocerle primero, por favor, antes de traer hijos al mundo. Cuando bien dijiste, cuando hay ya hijos al mundo, si el papá no quiere estar presente, me encantaría, inclusive a varias pacientes le llegué a decir, te juro que me encantaría que le lleves a tu hijo y que se haga cargo el papá. Porque en muchas ocasiones, yo tengo que trabajar. ¿Y la mamá acaso no tiene que trabajar? La mamá no tiene que estar pendiente de la salud y el papá se cree proveedor solamente por el hecho. Me ayudan. ¿Cuánto está la manutención del sueldo mínimo? Dependiendo del 25%. sueldo. 600.000 guaraníes, vamos Sí. a redondearle. Con eso 600. El papá se cree que es un buen padre solamente por el hecho de estar Pasando la manutención. A sí mismo. ¿Y dónde está esa calidad? Justamente ese compartir. Inclusive tengo un post que en una ocasión soy de Villa Lisa y tenemos nuestro paseo parque. Hermoso el parque de Villa Lisa, uno de los más lindos de Central. Así mismo. Y estaba mencionando referente a un chico con un papá, un sábado a las 7 de la mañana. El niño en esto le hacía trotar al papá, le hacía jugar y eso. Si es que eso se da más a menudo y no solamente una vez cada tanto, para mí fue todo un logro ver ese papá que esté con su hijo. Porque hoy día no hay tiempo. Paternidad responsable. Brillante. Pero no hay tiempo por ambas partes, tanto por el lado de la mujer como por el del pero hombre. no solamente Pero la mujer a veces se tiene que ingeniar cuando Se no tiene que tenés quedar dinero, con la cuando te ayudas. criatura. O se va y Totalmente. trabaja y tiene que volver mientras se queda con la mamá, con la abuelita, con En estos alguien. días que fue Día del Padre, venía gente que me decía, Eraida, yo no le voy a enviar a mi hijo al colegio, no le puedo hacer sufrir de esa forma. Y ahora porque están los haciendo un papás- planteamiento para no tener más festejo separado del Día del Padre y de la Madre, sino que sea el Día de la Familia y en tu familia está la persona que Totalmente. elija como familia. Pero volvemos otra vez, hay que trabajar desde el inicio y no cuando explota recién. Tenemos que, bien dijeron hace rato en un momento, darle esa parte dura que muchas veces nosotros estamos criando muchos hijos de cristal. Pero recuerden que los padres son de algodón. Nosotros criticamos mucho a los hijos de cristal. Ay, que no se le puede decir nada. Ay, que pobrecito. Ay, no, pero son los padres, mamá y papá, lo que tienen que darle esa alternativa para que puedan ir teniendo una mente fresca, una salud óptima y principalmente la parte espiritual. Y 3 robustecer puntos. lo emocional. ¿Perdón? Hay que fortalecer lo emocional. Así mismo, hay que fortalecer. Porque si es que no se le fortalece, no va a poder salir de la Claro, de la los casa. hombres tienen Sí. que llorar, tiene que ser permitido llorar. Llorar es maricón. Así Cierto, lo llevan a hacer de totalmente. cristal tu hijo. Carajo. El hombre no tiene derecho de sentir en ocasiones. Y todo el tiempo tenemos también una cultura. Sí, para la mujer no es fácil, a lo largo de la historia luego Sí. nunca fue fácil. Y tuvimos y aprendimos ciertas habilidades para poder transitar nuestras emociones, o al menos nos permitimos eso. Y venimos, Arrastrando. Sí. Pero sin embargo el hombre vive adormecido o vive anestesiado con respecto a sus emociones. Pero justamente está diciendo, que no lloren, que Ujú. socorro, Porque ya es es hombre. porque es hombre, ¿cómo va a estar llorando? ¿Cómo va a estar? Pero por favor, gente, tanto varón como mujer tenemos que expresarnos, tenemos que quitar lo que sentimos. Imagínense, sabemos lo que hace, accidente cerebro vascular, gracias, isquémico o hemorrágico, dependiendo de cada situación. Ustedes saben que hay muchas personas que se guardan tanto esos sentimientos y le está dando después. Obviamente, mala alimentación, la parte del estrés, pero es por no quitar las emociones. ¿Qué son nuestras emociones? No es solamente alegría, gente. Alegría, está el enojo, la ira, la melancolía, las frustraciones. Y hay que ir trabajando. Sí. Por eso siempre es tan importante poder hacer terapia psicológica y no estar escuchando a charlatanes, que siempre estoy mencionando. Eso hay mucho también. Oh, sí. Otro día sería interesante invitarle a la doctora también para que nos hable del tatu poshi. Ay, Ese otro tema. Porque hay veces que vos ya decidís, ya no Es querés más estar todo con un alguien tema. o este el otro y te aprieta de donde sabemos. Mira que te voy a mandar a la cárcel si no está conmigo.
Total. Mira que No te voy a dejar verla a tu hijo. no, pero ese es muy amplio también, nena. Es amplio. Demasiado, es todo, señorita Cheli, para la próxima, así que ya directamente ya le estamos poniendo, ¿verdad? Tenemos mensajes, alguien dijo algo, preguntó algo, dejó. Pueden escribir también si quieren los del chat o mensajes del WhatsApp si es que tenemos por leer para poder habilitar el WhatsAppero también. Acá Otaku, dice despertate, pues. Ayala Seba, dice el que te dice que no tenés que llorar es el más burro, saco, ignorante. El que dice que el que no puede llorar. Exacto. Para los hombres. Y por Sí, YouTube. sí. Pero no tenemos mensajitos todavía. Fue lo último, lo del pastor. Que le Che, preguntaron a calladitos nosotros. están aprendiendo. Están Están porque están están prestando escuchando, atención. sí. Ya me asusta. No, están calladitos. No, ¿Saben qué? ¿Saben qué es lo que pasa? Y esto yo siempre también trato mucho con la gente en YouTube, por sobre todo, porque yo más bien estoy en YouTube con los Bastante likes. activo. Cuando es un tema interesante, la mayoría de ustedes no quieren participar. No, Empezamos a hablar de Miloreí y hay 100 comentarios. Pero cuando hablamos de temas importantes, 1 o 2 comentarios. Así es. Esa es una realidad que también debería ser tocada. Yo hace años toco ese tema porque vos haces un Miloreí y tenés 100.000 me gusta. Sí. Lo tocás un Sí, tema sí, interesante, 4 o 5 son los que te Pero deben yo quiero participar. creer que es porque prestan atención. No, porque no les interesa y después son los que más se plaguean. ¡Cierto! No saben ni cómo manejar la situación, pero por eso siempre estoy diciendo, hacer terapia psicológica no es para locos, gente linda. Imagínense lo que le estaba diciendo recién. Hay parejas que ya haciendo la previa para poder conocerse. He tenido pacientes en el consultorio que muchas veces llegaron a quejarse y a punto de terminar porque la crema dental apretaban abajo, porque dejaban la toalla tirada, porque su zapato colocaban en algún lado, cosa que es parte de nuestra vivencia cuando estamos en pareja. Y eso se puede trabajar con psicología, sabiendo cómo administrar sus emociones. Hay personas que son demasiado iracundas, hay otras personas que explotan de alegría. Entonces, todos esos pequeños detalles de poder trabajar. Y como nuestro tema principal hoy era, imagínense, suegras versus nuera, la suegra tiene sus emociones, la nuera también tiene sus emociones. Sí, por ambas partes. Y es poder lidiar con esa situación porque te quieren dejar en el lugar de la que vos tenés que ser la que tiene que tener un poco más de apertura mental. Yo no tengo, hoy día yo les puedo decir, no tengo este problema. Tengo una relación de amistad con mi suegra, inclusive si es que yo no llego a estar con el hijo o algo, yo sé que es una persona Ay, con qué la que lindo. se puede tener una amistad. Ella es de mente muy abierta y ella debe tener por los 70 y algo, pero tiene una apertura mental en la que habla con su hijo abiertamente y puede hablar con extraños sin mezclar la situación como tal. Cosa que es rarísimo. Y da- es raro, pero es bueno. Y da gusto con da ella. gusto eso. Y tiene toda la onda, le gustan los carnavales, El fiesta, tema todo. cuando te va llegando, me iba llegando a casa, ¿verdad? Así cada tanto mi mamá me decía, qué flaco que estás, vos no Después- estás comiendo bien. Vamos, no te está dando, sabían te que cocina era para por- tu tallarín que a vos te gusta. Ese. Le pone ese queso rallado de tal marca que te gusta. Andá comiendo Ina tu dulce y los likes. Pero muchas veces depende de la forma que te habla la suegra. Tenemos ver. pregunta en Twitch, Sí, dicen acá. Tengo preguntitas. Sí, sí. Listen, ¿qué pasa cuando una madre es la que siempre complace todo a la hija o el hijo? Y el padre es que tiene que ser un poco más tajante. ¿Se puede considerar que el padre viene siendo el malo o eso estaría bien? Pregunta. No debería haber buenos ni malos, la forma de la postura, por tener un carácter fuerte. Lastimosamente, hay padres muy permisivos, Sí. que dan mucho permiso, entonces uno de los dos es donde tiene que poner el estate quieto, saber dónde regular y esas cosas, porque el famoso, hablemos de adolescente, 15 a 18 años, esa edad, 3 años nomás pongamos de ejemplo. Va a haber San Juan en tal lugar. No, le sacaste mala calificación, no. Se va a pedirle a papá. Ay, andate, así que mi hijo, demasiado corta es la vida. Vos sos hombre. Vos sos Dale. hombre, que fácilmente. Y si es mujer, bueno, esta vez, pero mira que no se le da esa responsabilidad y detalles como eso. Por eso hay que
trabajar para ser padres. No es traer hijos al mundo por traer nomás. Hay que saber en qué contexto, cuál va a ser la situación económica, emocional, social, espiritual que le vamos a estar trayendo a ese niño. Nah, y la peixa, No, no, es por que eso se arrancaste rompe luego. el condón y ¡ay! Un accidente, pleno siglo XXI, gente linda, accidente, por favor. Brillante, licenciada. Y sí, tiene Espectacular, aplausos. Empezó lo diciendo planificación. Alguien acá fue Ay, planificado, son todos. Elías, Nadie fue él no tiene planificado. problema de hijo. A ver, Elías, vos tenés cara de que vos no fuiste Yo planificado. soy accidente. Yo soy accidente. ¡Qué mala la señora! Yo soy accidente. Yo soy accidente. Nacido fuera del matrimonio, bastardo. Bastardo. Core. Bastardo. Pero vos sabés que esos son los que siempre salen a flote. ¿Vos sabías Se que trabaja más. los hijos que fueron accidentes son hijos bendecidos, se dice? ¿En serio? Todos los hijos que son Empezamos con la de accidentes religión. son bendecidos. O sea, tipo, ¿Por qué vos les va dijiste bien. que eras un accidente? Y yo sé que fui accidente. ¿Pero Mis por qué? papás me tuvieron a los 19 años. Ah, mira. Sí. Jovencitos. ¿Cuántos años tienen tus papis hoy? 45. Ah, ¡Diga, sí. core! ¡La Fabi! Y sí, de la señora, por La favor. señora. Por favor, más respeto. 45, sí, pero obviamente cuando ya se enteraron que venía en camino, cada uno ya... Y Bueno, bueno, ahí que se bueno. va cambiando. Esto es lo que obviamente. vino. Sí, pero ahí, imagínense, el tema de los estudios. Varios años estuve en la docencia universitaria y primer año en la facultad, el famoso, chicos, cuídense, su primer marido tiene que ser su título, que esto, que aquello. Al segundo año, vos sabés que fulanito, menganito y sultanito no van a estar más en clase porque se embarazaron. se embarazaron. Terminaron un grupo fácilmente de 60, si terminaron 15 ya es mucho. A tiempo estoy diciendo, que obviamente... Que terminaron y sí, en tiempo. sí, en tiempo es la palabra. Porque la gran mayoría, y ahí es donde uno empieza a cuestionarse, pero ¿cómo los demás hacen y yo no? Constantemente Porque los son- demás ucuajan de no. Exactamente. Sí, pero Para viste que parecer. hay situaciones, hay padres que están bien económicamente y le es más fácil, pero otros padres, está la abuela Membú La abuela me también. envió otro tema. Ese es todo un tema aparte también, igual que referente al tatu pochú, que hay que Yo soy abuela desglosar. Memú también. Vos sos abuela Memú, cultural es abuela Memú. Sí, yo soy abuela Memú. Ok, ¿podemos analizarlo la próxima vez? Muy abuela Memú. Para tener en cuenta. Bueno, Eraida, un placer que nos hayas acompañado hoy. ¿Algún número de contacto? ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Ya tenemos un tema pendiente también para la Totalmente. próxima. Se pueden comunicar al 0981-903-913 dejando mensaje al WhatsApp y ahí para agendamiento. Y en las redes sociales como Eraida González, psicóloga. Ahí está, bastante Buenísimo. activa nuestra psicóloga en las redes para que Gracias, puedan Lice. contactarla. A Gracias, ustedes. Lice. La Gracias próxima por la te invitamos. La próxima ya tenemos tema otra vez. El tema elegido por Salva. Tatu Ese- pochú. Pero temón también ese es porque está Tatu el otro, pochú y abuela Membú me gusta. está ese otro Sí. pochú también está. También. Está el otro ese pochú también. El Sí, tempo hoy pochú. Bueno, imagina. yo tengo un Ay. amigo que está con ese tema ahora. No, Ay, oye, no, tú, qué es terror, por te da ambas fiebre y partes. todo eso. Sí, no te da fiebre. Vos sabés que yo por eso, o sea, tipo, hablo mucho de estos temas porque, tu uco es la vida, ¿no? No, el día a día no es tan fácil como la gente cree. Y junio también fue un mes de concientización sobre el suicidio masculino. También. Sí, era bueno, sigue siendo junio, ¿verdad? El mes para poder recordar un poco, porque los hombres Suicidio también- masculino. Suicidio masculino, Mi el amor. 80% según las estadísticas, el número de personas que se suicidan son hombres. Son hombres. Y después Ah, mira. el Y resto de y mujeres. habitualmente porque le dejó su chica y o porque... Por cuestiones así que no puede Métete ahí, la administrar. cuñaza. Manejar. Bueno, señores, hoy si es que me indican, ¿nos acompaña o no nos acompaña Flor Maldonado? Tenía que ¿Quién? venir. Hace 2 días que le veo en la rutina y todavía no llega la Ya no le Florcita. inviten más, chicos. Acá no estamos para... Esta fue la Sí, última porque estamos oportunidad, hartos de me que nos marcan hagan el acá. desplante. Florcita Maldonado que siempre sale con Flor Maldonado fue en Miss Gigi. ediciones. Ella No. fue, No, ¿sabes esa fue- dónde? Esa fue la que le hiciste perder. Ah, pero esa es la que vos le hiciste pero perder. estuvo en Miss Sí. Gigi, Sí. Flor. Ah, Flor estuvo en Miss Gigi. Ah, y por algo se eliminó 2 veces.
Ella se eliminó 2 veces. Yo le conocí a Flor Maldonado en este boliche de rostros, cuando fue Miss Rostro. Ya más. Y después en Miss Tanga ya le vi. Ya demasiado, En mucha Chechos. oportunidad le dio. Ella fue primera princesa Miss Tanga. Primera Es- princesa, sí. Es primera princesa. ¿Todavía? Miss Tanga. Y sí, porque sigue siendo Sabri Sí. Sánchez la Miss Tanga y su primera princesa es Flor. Este año se hace mi tanga. No sé. ¿Se hace o no se hace? Este año tenemos que tener Miss Tanga. Acá vamos a hacer. gente. Sueño fue ser Miss Tanga porque Fabi fue Miss Tanga. Baby, ¡Epa! si hay Miss Tanga tenés que presentarte. No sé, ¿Ya Fabi. no querés más? ¡Demonio! Porque ya pasé a lo que después vos pasaste, que era todo lo que era todo lo que ella, Los medios. los medios, sí, Y- la radio y eso. Entonces, No, para pero si hay, porque si es que hay, pues van a pues ya darle salté el camino así. una reversión, pues le van a dar a Miss Tanga. Ah. Puede va a ser, pero hacer? van ¿Qué a ahora va a decir hacer? también. Miss que- Vamos a ver cuál es el premio. pero el tema van a decir también que va a haber favoritismo porque yo estoy en todo Eso lo es que cierto. voto. Eso es Viste cierto. que Miss Tanga organiza obviamente el Diario Popular Sí. y está en la Radio Popular, va a estar también seguro involucrado Claro. Popu TV y Sí. Va a ser juez. Ah, no, y van a decir, madre, peona peyapoine más un programa y nara peguana. ¿Y qué es lo que tanto si el día ya cocinó todo mi Gigi? Cierto, con demonio. Le Con hicieron llorar demonio. a esa chica. Tenemos pausa Ayer me escribió comercial. ella, por cierto. Bueno, vamos a una pausa y volvemos enseguida. Pausa, ya volvemos. Sí, sí. Tú me das amor, tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor, tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das Supermercado, supermercado. Y ahora suena el rototó. Suena el rototó. Encontré la solución al problema de la resaca. Me mantengo en la joda borracho hasta las 6 de la mañana. Es cuando pinta el sol. Nos vamos pa' la esquina bailando con los pibes. Mezca, vino y porquería. Supermercado, supermercado. Andamos, meta, vino y porquería. Otra vez cayó la noche. Otra vez nos vamos de gira. Andamos, meta, vino y porquería. Otra vez cayó la noche. Otra vez nos vamos a la esquina. ¡Correo allí! Supermercado, supermercado. Encontré la solución al problema de la resaca. Me mantengo en la joda borracho hasta las 6 de la mañana. Es cuando pinta el sol. Nos vamos pa' la esquina bailando con los pibes. Meta, vino y porquería.
botellero. Me gusta el paso, me gusta el vino. Botellero, botellero. Tomo del blanco, tomo del tinto. Yo me paso los días tomándome la vida. ¡Ay, hombre! ¡Dime, chorro! Revolviendo en los baldíos. Dame volumen, levántale el volumen, que se sienta. 5 perros van conmigo. Bueno, y hablando de los perros que están acá con nosotros, está ahí Papucho ya del otro lado. Hablando de perros. Sí, hablando. Si Papucho fuese un perro, yo creo que él sería un bulldog francés. Pinche perro. Ese que hace. ¿Cómo está Papucho? Ahí está, no se escucha. ¿Qué pico va a escuchar, verdad? No creo. No creo. Hola Inara, hola Inara, ¿cómo estás? Sí, nosotros estamos acá. Papucho, llegaste. San Juan Solcito, ¿me escuchás, Inara? Sí, papu. Un comprendido de Inara, por favor. Sí, Ahí papu, sí. está. Papu le dije yo. Bueno, Papucho. Ainara, estamos nosotros en el San Juan del Solcito. Nosotros, hay una cantidad, unas ciudades, pero nosotros vamos a recorrer rápidamente los mil. stands que están vendiendo comidas típicas. Mira, este por ejemplo es Yaca Ruedas, pasa hacia allá, Yaca Ruedas. ¿Qué venden acá? ¿Qué Mira, es el club de Yaca dice, Ruedas? churrasquito, asadito. Yaca Ruedas son los muchachos que juegan, desarrollan algún deporte. Ahí está, Damián, mira. desarrollan algún deporte en silla de ruedas. Ahí Me está, ¿ven? encanta. Ahí está. Bueno, Andy, rápidamente. Andy, ¿qué están vendiendo acá? Estamos vendiendo asaditos y churrasquitos. No, he visto demasiado cheto ya. Surge Churrasquito no, churrasquito. el pan Felipe. No, el parrillero del cheto. La comida es como yo, simple y sencillo y pero rico. Papu, tráeme algo, papucho. Che, Papucho, ¿qué hace después de Tráeme la algo, transmisión? papucho. Sí. Tengo ¿Qué hambre. querés que te lleve? Yo te llevo todo. El churrasquito. ¿Qué querés? Pedí nomás, pedí. 5 ¿Qué churrasquitos. querés? Vamos a ver. Churrasquito, vamos a ver la preparación del churrasquito. A ver, ¿cómo se Vamos, prepara vamos, un rápido, churrasquito? rápido. ¿Qué incluye el Por si acaso churrasquito? no tenés el churrasquito preparado, estamos en vivo para Popu TV. ¿Cómo estamos? ¿Tranquilo? Sí, todo bien. ¿Cómo se hace el churrasquito? A ver, ¿tenés algo rápido para prepararnos? Sí, acá ya están todos, ya está todo cocinado ya. ¿Y cómo pones? Y yo preparo, cocino y luego le paso a mi compañera para que pueda cortar picadito y preparen un pan con queso. ¿Qué tipo de carne? Tapa cuadril. ¿Y a cuánto está? Y Cheto, ese ahora mismo está a 15. Sí. ¿Y podemos ver la preparación? Sí, Vamos a ver la preparación, Andy, podemos ver la preparación acá. Uno hecho rápido, 15.000, mira. Tapa 15.000. cuadril, este tiene linda pinta. Qué bueno este que no se está. puede comer así nomás. sí, ¿Puedes probar? sí, el cliente manda. Comprá, papucho, pero Mira. comprá. Podemos ver, podemos preparar uno. Sí, estamos en vivo para Popu TV, Andy, mira. Rápido. Bueno, ¿cuánto ya mira. preparaste hoy? Y recién estamos empezando. ¿A qué hora recién está arrancó? empezando a venir la clientela. Sí. ¿Qué hora arrancaron? Y bueno, temprano, pero más o menos empecé a cocinar eso a las 10. Las 10. Bueno, rápidamente, eso se está picando entonces después del pan. Este es el pan. Sí, ese es un pan especial que nosotros... ¿Pan? Sí, es un secreto de la casa. Es un pan Sopa. ciabatta. Sí. ¿Cómo se llama el pan? ¿Ciabatta o al agua? ¿Cómo? Un Ciabatta. pan francés. Ah, es un pan ¿Acá nos va a francés. decir tu nombre? No, es un pan francés. Es un pan francés. Sí. Es un pan francés. Un pan de bueno, Francia. rápidamente ¿no querés ayudarle ya que estamos en vivo para ver la preparación hecha ya con el queso? Mira, ahí ya está el queso. Papucho gasta más para en la el pan. cobertura comiendo que en el sueldo que gana acá en el mes. Pero Claro que no, mira por el asadito. Tapa cuadril. Ya se está rico. cocinando el pan, se derrite el queso. Esto podemos ver un ratito que hay adentro. esta es la primera Adentro vez que hay. ellos se presentan, Está el queso. Papucho. Así, esta es la primera vez que ustedes están haciendo así.
Y acá es la primera vez que yo estoy como parrillero. Papucho, Allí en Pupar Murcuyá. Dios. Ya, Elías, decime. en el estacionamiento de atrás está haciendo el evento. Enfrente. Sí, en el estacionamiento de atrás, Solcito. Ah, en la parte de atrás, por donde da más gustos, Elias. Siempre se hace ahí. Siempre se hace ahí. Man, nunca te fuiste a ese San Juan. Yo nunca me fui, boludo. Cheto Mal ya está con nosotros en la mesa. Quiero saber si hay algún tipo, algo gourmet, algo gourmet. Este es gourmet, amor. Churrasquito de medio cheto con tapa cuadriles. Sí. Amor, hoy entonces Barbecue tarde. es. No, Vamos a no. venir enseguida a ver la presentación. Tiene Venimos enseguida a ver la churrasquito, presentación. tiene la carne, tiene queso. ¿Qué más tenemos, Papucho? Algo así tipo Ay, tradicional. nada, mira. ¿Qué show vamos a Bueno, tener en vivo? tradicional. Chicharrón trenzado. A ver un poco ¿cómo se Ah, dice? mira, Chicharrón. 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 Chicharrón trenzado. Ahí está. Vamos Yo a quiero ver, un pastel ahí mandí. está. Oh. Ainara quiere pastel mandío, man. Ay, Nara, yo te llevo. ¿Cuánto querés? Quiero quiero medio. todo. Ay, Nara, pedirle nada más para Dale, nosotros. sí, llevo dos. Vamos, estamos anotando. Y trae los para pedidos. el ¿A cuánto está equipo chicharrón también. trenzado? Trae para ¿Y qué todo. tal si comemos por Ñembú? Ay, Nara. Pero trae Ay, para Nara, Vaya a ser todo. tacaño, vamos a man. Ñembú nomás. Porque Vamos a así comer en con Ñembú nuestro nomás, compañero. Nara. Papucho, ¿qué? Vos sabés que Papucho, vos demasiado cara dura sos. Yo Vaya, cualquier Guamacá, mira la cosa quiero pintita. Yo vi la manioquita. Ay, Vaya, qué Guamacá. pastel mandí. Un besugo cocido. Sete. Besugo con cocido. Espectacular. Comprá algo, man, no sea tan seco. Cierto, compra algo. Comprá algo, man. Vamos a comprar el... Mira, no, Popo. Qué mucha tal? ¿Cómo estamos? gente. Estamos en vivo para Popu TV. Detalle. A 10.000, a 10.000. A 10.000. Me está Asadito, cortando el mira. estómago. Qué rico. Hija de... Vos mi- Bueno, este es Carlos Citil. ¿Cómo se lee la fundación? La fundación, el nombre de la fundación. Fundación Carlos Chitil Bueno, ¿a quiénes ayudan? ayuda para concientizar sobre la donación de médula. Para eso. Ah, Buenísimo. Patricia. Que venda- Qué cool. Mira lo que es este caldito, mira lo que es este caldito. Ay, Nara, no querés tomar este Ñembú, te llevamos. Bori, Vamos a bori. la olla. ¿Por qué lo que todo Mi Ñembú? papá No no, puedo te traerte va a acá. dejar pasar. Mi papá El no te va papá a de dejar Ainara pasar. es Ainara. Argel. No. Sí. Ay, Nara, mira un poco. Ay, Nara, ¿no querés que te compre esta olla? Si vas a comprar esta olla y yo te voy a cocinar. Mira lo que es. Pero esa ya es bruja. Bori de pollo. Ainara. Ay, Vos no sabés me que gusta Ainara, esa Con olla este frío es de la bruja. espectacular Te está para diciendo lanzar el bruja. calor por dentro, ¿eh? Mira vos. Te está diciendo bruja. ¿Eh? Te está diciendo Parece una bruja. caldera. ¿Qué es Vidal realmente. Domínguez? Sí. ¿A cuánto está el platito? Están a 15.000 guaraníes. Al re barato. Al Podemos rey, llevar nada, nuestro es para vos. tapecito. Un vuelto para mí. Un vuelto. Un vuelto, pero el cheto Esto malo. sí que es hacer meyú y no macana. Ay, Nara, ¿cuánto querés de esto? Así ya le pido al señor. A ver, ¿cuánto querés? estamos Mira, acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 10 queremos, Papucho. 10 querés. Y acá ya hay todo. Vamos a llevar 20, 30. Ay. Yo voy a esperar y nada, boludo. Vamos a esperar, no es solo para la televisión. Re hambre tengo. Sí, Porque- es para Ainara, dice de una. Bueno, mira Papucho, todo ¿qué? lo que tienen que venir. Y no hay ni un Tienen juego. que venir, mira. ¿Tenemos juegos tradicionales o no? No hay juegos. ¿O solo comidita? De todo, de todo, Nico. Ay, Pero- pero viste que está lejos y ya se está terminando mi churrasquito. Se está claro, terminando mi churrasquito de cocinar. Ay, no, vamos a hacer otra entrada. Vos ¿sí? parecelo un churrasquito. No se habla de los ¿Eh? cuerpos Es que ya acá. vamos a terminar en breve. pero- A vos te ponen a la venta y te Espérame, compran. espérame, Vamos a mirar el churrasquito. Ahí está, A ahí ver está. cómo Venimos es el otra vez. churrasquito vivo, terminado. vivo. ¿Qué lleva el Mío, mío, churrasquito mío, si me mío, mío. repetís? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? Lleva en vacío cortado, que es a la parrilla cortado con mozzarella, con queso mozzarella. Repetirlo. Y pan francés. En carne vacío, a la a la parrilla, lleva queso mozzarella. También tenemos salsa de ajo si gusta. ¡Qué rico! Con pan francés hecho por ellos. ¿Qué tal le gusta? ¡Qué rico!
Papucho Man, mirá, se está comiendo al mismo. rico. Está haciendo canibalismo. Eso está buenísimo. Hay tráfico, Papucho, para llegar a esa zona por el San Juan. Así vamos desviando. No hay tráfico. Tráfico normal. No habla, se está por ahogar. Hay que ir temprano. Come entonces, tranqui, en la tarde. Papucho. ¿Será que Buen van a tener provecho, algún show? papucho. Ay, chau, güey. Buen provecho, papucho. Se cerró. Bueno, chao, Papuchito, Chao, que Papu. siga disfrutando del San Juanazo, entonces. amo. Bueno, seguimos viviendo las fiestas. Man, de faltan San más Juan. estos tipos, estos San Juan así bien gourmet también. Bien gourmet. ¿Alguna Sí. vez? Aparte, re barato, 15.000 nomás, es un vuelto. Es nada para vos. Y se puede pagar con QR. Es re valle pagar con billete, güey. Amor, hoy entraste tarde. ¿Por qué viniste tan tarde hoy? Yo 15 minutos nomás tengo. ¿Tenés 15 minutitos? Sí, porque ahora estoy empezando otro emprendimiento que no puedo contar. Porque, viste, no querés contar las cosas cuando no salen todavía. Y decime, ¿cómo te tomó? O sea, ¿ya pudiste procesar lo que te dijo ayer la pruebera de que ibas a continuar? Man, me agarró millonario? Elba. Te dio Elba porque te Me dijo agarró que no. Elba porque tipo me dijo, o sea, ¿cuál es el sentido de tener una vida con mucho dinero, mucha plata? Pero me dijo que no voy a tener pulmón y que no tengo relaciones sexuales. Que no haces el amor. Y le quiero decir algo nomás a la prevera Cibeles. Que el sexo no es todo en la vida. Pero- Eso dijo hace poco Pero una chica en la hablando popu. de relaciones con Chetomal, yo quiero mostrar unas imágenes. Ah, hay imágenes. A ver. Tenemos. Cámaras ¿Qué ocultas tenemos? de A ver, Papu Cámaras TV. ocultas de... Sí. ¿Qué? Cámaras ocultas de Popu. Man, Esto es muy fuerte. Bueno, por fin hicieron las paces. ¿Le hicieron las paces o algo? ahora me voy a más poner pasa mis ahí? anteojos porque no veo bien. Qué fuerte. No estábamos haciendo las paces. Ah, ahora un abrazo, guau. Estábamos peleados con Elías ya hace un tiempo. Ya nos dimos cuenta. No, nos estábamos hablando Ya nos más dimos fuera cuenta. de aire y había de que descomprimir un poco esa tensión. Pero fue un abrazo nada más. Nada más. Sí, ¿por qué pones esa música? Pero vos tenés que ver. No sé, Chetomal, no fue solo un abrazo, no sé por qué estás mintiendo. Qué fuerte entraron acá. No mientas. Es que de ayer, desde que me saludaste así, cuando Pero- estaba con una chica rubia y ahora... Recuerden esto. Preguntaba Elías, ¿voy a tener novio o pareja? Y le dijo que sí y que encima... Pero no te dijo que iba a hacer su web porque aparecía el dinero dentro. No, plata. Y a él le dijo que él iba a seguir siendo millonario. Solo Dios sabrá. Chetomal ya... Yo creo que la nuestra ya... Lo de ustedes no puede ser posible. Vamos Sí. a consolidar nomás ya esto. Apertura mental, chicos. Depende, si cambia su camioneta que no. Claro que ¿Por qué anda, no le regalás boludo. una cambio? Encima el mecánico bajé, boludo, dijo. en el mantenimiento. ¿Cuánto pagaste? 2 palos. Chicos, y así pues la gente pudiente. Así es la gente con millonaria. recursos. La gente con Pero vos mucha manejas, man, posición. porque a vos siempre te maneja Ani. Mentira que te maneja. Tiene chofer y Ani es aparte de ¿Vos su... me estás hablando en serio? Aparte de su representante, es me su maneja. chofer. ¿Vos me estás hablando en serio, Elías? No le gusta manejar a él. ¿Qué? Ani, nuestra Ani. Ani, la que suele venir. Y Ani. ¿Qué? Igualdad de género. ¿Sabe qué, gente? Yo no valgo nada al peo y te me inscribí a mis tangas. No valgo para nada. Yo ¿Qué? tampoco no tengo chofer. Nadie. Pero es que no es tampoco porque yo quiero. Porque Yo por porque mi te manejo. estresa el tráfico. No, no es lo eso. El tema es que a veces tenemos grabaciones, lo que sea, y yo mientras me tengo que maquillar, mientras ella maneja. ¿Y cuando no? Y cuando no manejo yo. ¿Qué? No te veo con cara de que ya guay para la gente que se vaya enfrente a tu. Y No eso se me es- QE, pues. Eso sí es EQE, cierto, pues. pero sí manejo, claro que manejo. Le encanta sentarse sobre el cambio. Pero sobre tu cambio. De salón. Mi de cambio salón, encontré los martes acá en el Agro Shopping. En el agro. Sí, ahí en el Festival de Chorizo. Bueno, estoy Positivo, siendo muy básico. código Bueno, mencionado. Vamos No. a leer el Fiu Fiu para retirarnos. ¿Quién quiere leer el Fiu Fiu? Yo leo, Lee mam. el Fiu Fiu. Te A leo en ver, ese momento. Otaku, poneme la imagen, por favor. Veamos la imagen. Ay, Please. qué lindo que está el Ah, no. Fiu Fiu. Ay, Oh. creo que Tapaste tapa. muchísimo. Sí, re. Bueno, vamos con el Fiu Fiu para cerrar esta edición de miércoles de No Pensé Pasar por Esto. Preciosa. Anoche tuve un sueño Ajá. que me llenó de emoción. Sí, sí. Soñé que te daba un beso y tú a cambio me diste tu corazón. Ay, para mí que ese ya.
Para mí que Repetido, repetido, repetido. Yo ese leí ya una sí, vez. repetido es. Lee un poquito. Aparte, el tapero acá puso preciosa. Anoche tuvo Y es el que vos leíste Sí. luego. Así mismo. El estaba. tapero ya se está por jubilar, seguro. Ni El cambió. tapero ya no quiere trabajar. Pero hoy otra vez. Todo eso. Leo- Preciosa. Anoche tuve un sueño que me llenó de emoción. Soñé que le daba un beso y tú a cambio me diste tu corazón. Sí. Repetido, repetido, repetido. Sí, 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 sí. Cierto, chao señora. Vos sos la señora Yo soy ahora. la señora de la Señora Popu. Fabi. No, Chao vamos, la vamos. juventud. Chao, Nos vemos Eli. mañana. Chao Elías. Gracias Ainara. Gracias Chetomal. A José ustedes que Aragán, estuvieron venía del a otro trabajar. lado. Mañana nos reencontramos nuevamente. Chao, De 10 bye, a bye. 11. No pensé pasar por esto. Sí, sí, sí.